Esto que tenemos aquí es el útero y esto de aquí es la vagina. Cuando a una mujer, por ejemplo, le hacen una histerectomía y le quitan el útero, suelen utilizar una frase: me han vaciado. Es que muchas mujeres me dicen: no, es que me han vaciado. Digo, no, te han quitado algo que tenía el tamaño de una perita de estas chiquititas, algo muy chiquitito. ¿Hay alguna especie de rutina, alguna especie de ejercicios básicos que tú digas, mira, con esto, si tienes una patología, no se te va a solucionar, ¿vale?, pero quizás puedas evitar un problema futuro? Yo puedo saber si mi suelo pélvico va o no va. Por ejemplo, tengo un hombre en consulta, la orden verbal que le doy para saber si está contrayendo o no está contrayendo, lo tengo claro: mueve tu pene. En el caso de las mujeres sería: imagina que tienes, por ejemplo, un tampón y que quieres subirlo hacia arriba, o que cuando tienes relaciones sexuales y quieres sentirlo más o apretar el pene. Es básicamente siempre la misma orden, que es contraer. Todo esto lo que dices es que lo aprendemos, pero me ha parecido entender en algún momento de lo que estabas diciendo que se puede desaprender. O sea, se pueden cortar esas conexiones que el cerebro ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Realmente la fisioterapia muchas veces consiste en eso, y es parte de lo que yo suelo trabajar con las pacientes: es darte experiencias en las que te enseño cómo cuando modificamos ciertas cosas, de repente ahora no siento dolor, y la gente se queda rayadísima, porque ahora no me duele. ¿Pero qué ha pasado? Porque lo único que hemos hecho es entrarle como la puerta de atrás al cerebro. Le hemos dado una experiencia diferente o le hemos dado una información diferente, y el paciente se derrumba, porque es como: ostras, vale lo que sé, pero es que de repente me acabas de demostrar físicamente que no puedo no sentir dolor en la zona de la vulva. Hasta que al final dices: ostras, es que ya estoy preparado, ya puedo tocar. De hecho, en el programa, por ejemplo, trabajamos como en dos fases. Hay una primera fase que es organizar toda esta parte, es como prepararte el cerebro para poder hacer lo que vamos a hacer. Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Quique Montero, fisioterapeuta, profesor de universidad y experto y especializado en suelo pélvico. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas interesantes que a todo el mundo le va a flipar la capacidad que tiene nuestro cuerpo de cambiar y de mejorar, de todo lo que tiene que ver con formar una clínica y especializarse en algo tan concreto como es el suelo pélvico, y bueno, todo lo que hace este hombre, que es auténticamente impresionante. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Gracias, Gine, ¿cómo estamos? Nada, muy bien, con muchas ganas de hablar, es un tema súper interesante, es un tema que todos los que tenemos algo de interés por cómo funciona el cuerpo humano, la verdad que es asombroso como la capacidad que tiene el cuerpo humano de ir cambiando con el tiempo, con la edad, con las situaciones que vamos viviendo, pero cómo se puede trabajar para seguir estando bien. Qué bueno. Pues antes de nada, darte las gracias por estar aquí. Me parece un sitio fantástico para darle voz a esto, porque al fin y al cabo, a mí me encanta, y a veces se lo digo a los alumnos, ¿no?, que el suelo pélvico es como el dedo pequeño del pie, ¿no? Es de estas cosas que tú no sabes que lo tienes hasta que te lo chocas con una mesa o con una silla, que entonces dices: ¡ah, ya sé dónde lo tengo! Pues digamos que al suelo pélvico le pasa un poco igual, porque es verdad que el suelo pélvico es una parte del cuerpo. Para ubicarnos un poco, esto está en la parte de la pelvis, ¿de acuerdo? Son los músculos más profundos que tenemos en la parte de la pelvis, y es una musculatura que la utilizamos todos los días y para muchas cosas. Es decir, no sé, lo normal es, no te voy a preguntar a ti, pero lo normal, parece como una pregunta abierta, lo normal es ir entre unas 6-8 veces al día a orinar, eso sería lo normal. Sí. Levantarse por la noche hasta 1 o 2 veces sería lo normal, pero es que también lo normal debería ser defecar todos los días. Eso sería lo normal. Tampoco te voy a preguntar cuánto, pero lo normal entre 1 o 2 veces al día. Me puedes preguntar si quieres, porque yo cumplo con la, ¿Tú cumples con la el normativa. Vale. Y luego, por ejemplo, está el tema de las relaciones sexuales, porque el suelo pélvico también interviene en las relaciones sexuales, con lo cual tampoco te voy a preguntar, pero lo normal es que tú puedas tener relaciones sexuales cuando te apetezca, y que eso ni de dolor... Eso sería lo ideal. Sí. Y que eso ni de dolor, ni de molestias, que todo funcione como tú quieres, con lo cual, claro, es una zona del cuerpo, tío, que es súper importante, y es verdad que no se le presta nunca atención. Sí, completamente. Es como ese gran olvidado, cuando luego en realidad es que encima es lo que está justo en el centro de nuestro cuerpo, es lo que controla un montón de funciones básicas que nosotros hacemos de manera natural, sin pensar y sin hacerle caso, pero por suerte ya vamos viendo que la corriente es hacia cada vez investigar más y mejor, no solo esto, sino un montón de situaciones más, y que al final todo esto se ve que tiene unos resultados, claro, y se ve que mejora la calidad de vida de las personas, que al final es lo más importante, ¿no? Sí, de hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención. En España, los primeros estudios que se empezaron a hacer sobre suelo pélvico, nos tenemos que ir al año 92. Que está ahí, en realidad. Está ahí, bueno, está ahí. Estoy seguro sí, que alguno que nos está viendo dice: 92 yo no había ni nacido. Pero bueno, lo tenemos un poco boomer. Totalmente. Pero, tío, es que en el 92 los primeros estudios se hicieron con las gimnastas de alto rendimiento en España, ¿no? Cuando estábamos en la época de... ¿cómo se llama esto que hicieron en Sevilla? De la Expo. La Expo, era la época de la Expo, era la Expo de los Juegos Olímpicos. Pues dentro de los Juegos Olímpicos a alguien se le ocurrió oye, vamos a hacer unas encuestas entre las deportistas a ver cómo están. Y fliparon,
porque chiquitas que tenían 18, 19, 20 años, cuando empezaron a hacer los estudios, veían que había un montón de ellas que tenían incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es que se te escapa pis sin que tú hagas nada. Es decir, que vas a hacer un esfuerzo y se te escapa pis. Entonces, claro, se empezó a ver que, tío, gente chiquitas de 18 años tenían esto. Ostras. Y ahí fue un poco donde en España hubo una parte dentro de la fisioterapia, porque esto es como una rama de la fisioterapia, empezó a poner un poco de atención de, oye, aquí tenemos una población que no nos habíamos percatado, que tiene un problema muy importante, porque claro, no sé si tú lo habrás visto, últimamente salen muchos vídeos de halterofilia, Sí. donde a los que nos gusta un poco la parte del crossfit, la halterofilia y demás, ves a chicas que cuando cargan peso, cargan con 100, 200, 250 kilos, de repente en el momento del esfuerzo sale un chorro directamente. Ostras. Y hay un montón de vídeos de eso. De hecho, yo la semana pasada reposteaba un poco, intentaba preguntar al resto de fisios qué les parecía eso en redes, un poco para conocer si eso es normal o no es normal. Y es alucinante lo normalizado que está. Madre Es mía. decir, yo una de las cosas que sabes que hago, que es ir a boxes de CrossFit, hablar de suelo pélvico y demás, para dar un poco de voz a esto, es muy curioso porque les paso unos cuestionarios. Entonces yo les pregunto a las atletas, ¿tenéis problemas de suelo pélvico? Entonces me contestan, no. Perfecto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es lo que es? Pero es que luego les cambias la pregunta y les dices, ¿alguna vez os ha pasado esto? Pues que cuando saltas al cajón se te escapa el pis, que cuando haces dobles se te escapan algunas gotitas, que siempre tienes que ir con mallas de color negras porque tienes miedo a los escapes. Va y resulta que las del 90% que habían dicho que no tenían, pues te contesta casi un 85-90% de ellas que te dicen, sí, es que a mí me pasa eso. Y lo que es alucinante es que creen que eso no es un problema de suelo pélvico. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces ni ginecología, ni urología no te dan una respuesta a esto. Entonces, claro, tenemos una población súper grande de mujeres que les están pasando problemas de suelo pélvico y que, tío, nadie hace nada. Claro. Nadie hace nada. Al final, al ser algo relativamente nuevo, lo que pasa que 92 ya no es nuevo, ¿eh? Sí, pero no, sí, tiene 30 años, pero claro, Vale. hay gente que la carrera, Sí. que actualmente son ginecólogos, urólogos y son especialistas en lo que es eso, no lo tenían. No tenían ese recurso cuando ellos estudiaron o estaba muy incipiente, no Sí. había tantos datos, tantas mejoras sobre ese particular. Entonces, o eres tú un poco interesado de formarte continuamente, o quizás es una rama, una parte que tú no tienes en cuenta cuando Claro. te vienen. Tienes en cuenta, pues, las cosas que tú conoces. Graves, me refiero que, y ojo, estoy Sí, contigo, sí, que sí. es verdad que ginecología, yo que trabajo y formo a ginecólogos y matronas, yo se lo digo, oye, sois especialistas en úteros, en ovarios, digo, pero el problema que tenemos es que de suelo pélvico nadie revisa. Por ejemplo, los ginecólogos, me llama mucho la atención, ¿no? Eso es decir, es posiblemente el especialista que se mete más en la intimidad de una persona, ¿sí? Entonces les digo, ostras, cuesta muy poco cuando tú estás haciendo una exploración vaginal, que tienes los dedos metidos dentro de la vagina de una mujer, pedirle una cosa tan sencilla como aprieta mis dedos. Simplemente es aprieta mis dedos. De esa manera puedes saber si una persona sabe o no, una mujer sabe o no controlar el suelo pélvico. Si ves que no sabe, es muy sencillo. Derívala a servicios de rehabilitación, plantéale encima de la mesa, oye, mira, esto es un problema, porque esto va a derivar en esto y esto, o directamente deriva a rehabilitación porque está en el problema, pero claro, si no lo haces, el problema que tienes es que esa mujer, ¿qué es lo que me pasa? No sabe que no sabe controlar el suelo pélvico. Yo en la uni, por ejemplo, hago una práctica de ecografía en la que, pues de mis 150 alumnos que tengo en un curso, pues no sé, a lo mejor el 80% son mujeres. Y estamos hablando que son chicas de 19, 20 años. Cuando hacemos ecografía del suelo pélvico para ver si son capaces de contraer esa parte del cuerpo, pues casi el 60-70% de mis alumnas con 20 años no saben controlar el suelo pélvico. Madre Con lo mía. cual eso quiere decir que claro que les van a pasar cosas y que van a tener molestias en las relaciones sexuales y que van a tener cosas y no van a saber qué es por eso. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho cuando doy las prácticas y demás es que se van acercando, ¿no? De manera como discreta, entonces en alguno de los momentos durante todo el cuatrimestre, donde te van preguntando, oye, es que me he dado cuenta que yo no sé controlar el suelo pélvico, me he dado cuenta que yo tengo dolor en las relaciones sexuales y que eso no es normal, claro, y se han dado cuenta ellas que están viniendo a una asignatura que se habla sobre el suelo pélvico. Digo, claro, ¿tú por qué has tenido la suerte de estar aquí y ahora? Si no. ¿Pero y qué pasa con el resto? Entonces, es grandísimo el desconocimiento que hay de esta parte del cuerpo. Sí, sí, totalmente. Por eso hace tanto bien gente como tú que trata de divulgar y de que ese mensaje llegue a cuanta más gente mejor, porque al final
Parece que es algo que se toca mucho cuando se embaraza, Sí. cuando en el posparto. En todo ese momento sí que como que la gente tiene, las matronas sobre todo, sí que hacen un trabajo Sí, muy de intentar concienciar de que es importante, pero claro, tú estás diciendo que ya hay gente con 20 años claro, que no es capaz de controlar o no tiene la suficiente fuerza para tener un uso normal del suelo pélvico. totalmente. Entonces ya no es algo que simplemente sea con la edad o con el embarazo, sino que es algo que se tiene que trabajar desde prácticamente siempre entonces. Claro, es que habitualmente pensamos eso, ¿no? El embarazo es verdad que es el momento top del suelo pélvico, ¿no? Sí. Yo qué sé, todos los que hemos tenido hijos, hay un momento en el que las clases de preparación al parto se habla del suelo pélvico, el masaje perineal, estás como muy a tope. Sí, Pero sí que es verdad que una vez que das a luz, tu hijo, tu mochila y a tu casa. tal cual. Y ya no se vuelve a hablar, y ya otra vez vuelve a estar como con el ostracismo. Es verdad que hay una parte que yo creo que la medicina también tiene una parte de sesgo de género, ¿no? Que es verdad que los estudios con mujeres buscando o hablando sobre sexualidad, sobre dolor sexual, sobre incontinencias, es verdad que la investigación siempre ha recaído sobre hombres, con lo cual es verdad que hay una parte de la investigación en mujeres que nunca se ha hecho. Es decir, en ciencia, pese a que debería haber una paridad, Mm. hay una parte muy importante que nunca se ha investigado, hay muchas más publicaciones sobre problemas de prostatitis, disfunción sexual masculina, etcétera, que sobre esta parte de la mujer, porque históricamente nunca se hacía esta parte de investigación. Yo, por ejemplo, me dedico a trabajar una especialidad en una parte dentro del suelo pélvico y del dolor, que es la vulvodinia, Mm. que esto es como, esto no lo he oído en mi vida, ¿vulvo qué? Sí, tal cual. Pues es muy curioso porque la vulvodinia es, si te lo traslado de otra manera, Ujú. ¿conoces mujeres con una mujer con fibromialgia, por ejemplo? ¿Te suena la Sí, fibromialgia? sí, 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 Que es sí. algo como muy común, Mm, ¿no? mm. La fibromialgia es un dolor, un tipo de dolor en el que la persona no tiene ninguna lesión estructural, no hay nada que esté mal en su cuerpo, pero esta mujer siente dolor. Y además sienten dolores, pues un día siento mucho, otro día siento menos, hoy noto frío y tengo dolor, pero mañana no tengo dolor, pero me estreso y tengo dolor, entonces es como volvían locos. Tío, los traumatólogos en el 92 ¿Hace nada? hace nada, los traumatólogos iban locos porque decían, es que yo no sé qué te pasa, te doy calmante si no funciona. Entonces descubrieron que había una parte de un tipo de dolor que se llama dolor de tipo nociplástico, que es un dolor que no tiene nada que ver con tus 17 operaciones del cuerpo, que no son algo que te haya roto, sino que es un tipo de dolor que es más un dolor del sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso se desconfigura, por decirlo de alguna manera, y Ujú. empiezas a sentir dolor. Vale. Pues eso es la fibromialgia. Bueno, pues existe lo mismo, pero en Ujú. la zona de la vulva, y se llama la vulvodinia. Y tú dices, bueno, pero ¿esto lo padece alguien? Pues solo para poner en datos, esto lo padece un 16% de la población femenina. Madre mía. Para poner en datos, la diabetes la padece un 13% de la población femenina. Es decir, que hay más mujeres en el mundo que tienen dolor, que tienen escozor, ardor, picor en toda esa zona y que no saben cómo solucionarlo, que mujeres con diabetes. Y esto es tremendamente importante porque este tipo de mujeres no pueden hacer una vida normal, no pueden llevar pantalones apretados, no pueden tener relaciones sexuales, no pueden estar sentadas en una silla, eh, sienten una sensación de incomodidad todo el día que les afecta laboralmente, familiarmente, Claro, a a todo. todos los niveles. Entonces, es curioso porque esto, el nombre de Bulbodini, por eso te lo decía, le colocaron nombre en el 2015. Uf. 2015. Esto sí que hace nada. Esto sí que, Esto sí que ¿no? hace, esto sí que hace, Esto sí que te parece que hace esto sí que nada. hace nada. Entonces, ¿esto qué quiere decir, tío? Que hay una parte de la sociedad que tiene una serie de problemas, que en este caso son mujeres, que nunca se ha hablado sobre esto. Puede ser que tenga algo de tabú, que sea un tema tabú, que sea... Porque claro, has hecho la comparativa, ¿no? Con la Ujú. diabetes. Todo el mundo empatiza con alguien diabético que lo Totalmente. pasa mal, que se tiene que pinchar, que el azúcar, que tiene que estar muy pendiente, que no puede comer cualquier cosa. Pero tú decir, yo tengo escozor en mi vagina, Claro, eso no es lo mismo socialmente, no se totalmente. acepta del mismo modo. De hecho, fíjate, está como muy socialmente, y se habla al público y demás, las hemorroides. Sí. De hecho, hay un producto que salió hace 30, 35 Con un gran años, eslogan, ¿no? con un gran eslogan, que una de las cosas que hizo fue visibilizar. Mm. Yo de verdad que estoy súper agradecido a esa marca porque hiciese una pomada, hiciese un eslogan en el que invitaban a que no las sufrieras en silencio. Y es que esa parte de no sufrir en silencio tenía mucho sentido. El que hizo eso, estoy seguro que esa agencia de marketing, el que puso no sé cómo decirlo, ese eslogan, estoy seguro que tenía hemorroides. Porque es verdad que es Estaba algo, cansado de no poder decirlo en la claro, tío, oficina. que tengo esto. Entonces, claro, es verdad que en este sentido hay una parte de enfermedades, por ejemplo, en esta parte, en la zona de la vulva, que lo padece una gran cantidad de mujeres, pero no lo dicen.
y la afectación que eso produce. Yo en consulta tengo chicas de 20 años con vulvodynia que realmente lo pasan realmente mal. Estoy pensando en una chica que no podía acabar las clases en la universidad porque, bueno, para empezar no podía llevar pantalones apretados y ella siempre era la chica de los leggings, ella siempre se definía como la chica de los leggings y ella, su mayor sueño era poderse colocar un pantalón vaquero, algo ajustado que le apretase, porque no podía, porque el simple hecho de la presión sobre esa zona le empezaba a generar incomodidad. De hecho, cuando acabamos el tratamiento con ella, cuando acabé de tratarla con ella, una de las cosas que me mandó fue una foto, ella con pantalones vaqueros. Y era como su gran reto, porque algo que para ti, para mí, a lo mejor es tan normal, como llevar un Claro, pantalón sí. apretado, para ella era absolutamente imposible. Entonces, esto hay una parte en la que hay que ayudar a visibilizar, ¿no? Claro. Parte de esto, de que yo sea un hombre dedicándome a hablar de esto y de que reciba tantos haters que hablábamos antes, ¿no? Sí. Consiste también en darle voz, en decir, es que esto existe y bueno, pues alguien tiene que ponerlo encima de la mesa y decir, oye, es que esto está ocurriendo, es que esto hay que darle voz y sobre todo hay que dar una solución a esto. Correcto. ¿Y cuál sería, porque has comentado no llevar, Ujú. que no son capaces en algunas ocasiones de llevar pantalones ajustados, que escozor, pero cuál sería como un poco los síntomas top que cuando tú dices, si sientes este tipo de cosas, vente a consulta porque igual tenemos que empezar a hacer algo? Claro, eh, es curioso porque como nace del 2015 el término vulvodynia, al principio del todo, revisaba hace no mucho y se lo explicaba a los alumnos en la universidad, que los primeros escritos que hay son de finales del siglo XVIII. Y esto se llama vulva ardiente. El nombre que le dieron era vulva ardiente porque aquellas mujeres sentían la vulva ardiente. A día de hoy, todavía me encuentro diagnósticos en consulta de algunos ginecólogos, que obviamente son de la vieja escuela, que lo siguen llamando vulva ardiente. Es decir, eh, Como nombre tengo que decir que mola más. es como nombre, como nombre es muy bolón, pero claro, es verdad que además define un montón. Entonces, ¿qué sería? Pues esto sería si una mujer sintiese escozor, ardor y dolor en su zona pélvica, en su zona de la vulva, y esto llevase más de 3 a 6 meses, y sobre todo, ha sido al ginecólogo, porque muchas de mis pacientes recorren, no sé, 10, 15, 20 ginecólogos, Madre mía. porque en las pruebas todo sale bien, igual que las fibromialgias. En las pruebas todo sale bien. Claro. Pero claro, ellas te dicen, yo es que no puedo hacer vida, es que no puedo hacer vida y esto acaba con sus familias, acaba con sus curros, acaba con sus parejas, acaba con un montón de cosas. Realmente es un auténtico drama. Entonces te diría que si llevas más de 3 a 6 meses sintiendo este tipo de sensaciones, es momento de que seguramente haya que cambiar el enfoque y hay que empezar a trabajarlo y hay que saber que eso tiene un nombre que se llama vulvodynia y que a partir de ahí hay que dar un tratamiento muy diferente al que actualmente se está dando. Y esto te diría que existe también en los hombres, exactamente igual en los hombres. En los hombres hay una sensación que se suele sentir, que es una sensación como de pesadez iba a decir entre la vagina y el ano, no, entre el escroto y el ano. Hay hombres que sienten una sensación como de pelota, sensación de pinchazo en esa zona, sensación como de escozor en la zona del pene, y es exactamente lo mismo. Si llevas más de 3 a 6 meses con esta sensación, has pasado por urología, no hay nada, es momento de empezar a saber que en este caso ya no se llama la vulvodynia, en este caso hablaríamos de un dolor pélvico Ni vulva crónico, ardiente. ni vulva ardiente, ni pene ardiente. Entonces, pero sí que es verdad que en este caso hay que entender que hay que enfocarlo desde otro sitio. Y además suele haber una cosa como muy común en este tipo de pacientes, que hay unos niveles de estrés muy altos. De hecho, hay un refrán como muy típico, ¿no? De cuando uno va muy estresado, es que, tío, es que vas todo el día apretando el culo. Esto de ir apretando el culo, que tiene mucho sentido cuando uno va muy estresado, va muy relacionado con todo esto. Y muchas veces, muchos de los problemas es un problema de estrés. Cuanto más estrés tienes, aprietas, porque de hecho, y esto no sé, tampoco te voy a preguntar, pero todas aquellas personas que aprietan mucho los dientes por la noche, el que aprieta los dientes aprieta el culo. ¿Sí? Esto es algo que no viene en los libros descrito, te digo después de 20 años pasando consulta, pero el que aprieta los dientes aprieta el culo. Es una causa-efecto. Esto es una causa-efecto. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy estresado, el sistema se protege. ¿Cómo me protege? No sé, si a ti te va a agredir alguien o te va a pegar, no te quedas así, ay, pues mira, pégame. No. Cuando alguien te va a agredir o te va a pegar, ¿qué haces? Aprietas los dientes, subes los hombros, aprietas el abdomen y aprietas todo el suelo pélvico. Aprietas todos los músculos para cerrar. Esto ahora a lo mejor no tiene mucho sentido, pero evolutivamente hablando sí que tenía mucho sentido, ¿no? Cuando vivíamos en las praderas y en la sabana y salíamos a cazar, de repente venía un león, ¿no? Ese no era un momento de, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Me voy a acercar a tocarlo. No, ese era el momento de aprieto los dientes y echo a correr.
Pues una de las cosas que ocurre, y por eso se cerraban los esfínteres, cuando tú cierras los esfínteres, evitabas mearte y defecarte. ¿Por qué? Porque si tú ibas corriendo, cagado de miedo, ibas corriendo y ibas dejando un rastro de heces, ¿qué te iba a ocurrir? Que ese león te iba a encontrar. Entonces, no hemos cambiado mucho evolutivamente hablando, entonces hay una parte que también va muy relacionado en estos dos tipos de pacientes, va muy relacionado con los sistemas de estrés, con lo cual es una parte muy importante trabajar en este tipo de pacientes. O sea que también ya no solo entra en juego algo físico, sino algo mental también que te pueda a ti estar afectando incluso a niveles de lesionarte o fastidiarte o provocarte lo que al final viene a ser una enfermedad. También, ahora que has introducido un poco a los hombres, también me gustaría saber un poco las diferencias entre hombre y mujer en este caso, de si hay diferencias estructurales, evidentemente, porque estamos hablando de la zona donde más nos diferenciamos, hombres y mujeres, pero además en la forma en la que nos puede llegar a afectar una lesión o que tú tienes que tratar de distinta manera a unos y a otros. ¿Cómo es esa diferenciación? Qué bueno. Vayamos por el principio. Somos muy parecidos. Es verdad que estructuralmente somos muy parecidos. Creo que es momento de sacar esto. Me estabas tentando. Estabas deseando. Me estabas tentando. Vale. Vamos a ver, mira. Cuando decía que somos parecidos y somos diferentes, es verdad que esto sería una pelvis a tamaño real, en este caso esto sería una pelvis de mujer, por eso tenemos en esta parte la abertura de la vagina. Pero es verdad que estructuralmente somos muy parecidos, es decir, hombres y mujeres tenemos una pelvis que está compuesta de los mismos huesos. Es verdad que en el caso de los hombres está mucho más cerrada por aquí abajo, por un motivo muy claro. Nosotros no vamos a dar a luz. Yo creo que seguramente cuando empezaron a hacer pruebas, empezaron a hacer pruebas ensayo y error. Entonces, claramente por aquí no salía nada. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo como está y entonces vamos a hacer. Entonces, en el caso de las mujeres, esta es una abertura mayor. ¿Por qué? Porque por aquí tiene que salir una cabecita de 10 centímetros. Hay que tener en cuenta que cuando vas a parir, la cabecita de 10 centímetros encaja perfectamente en este agujero. De hecho, si no encajase, si tú tuvieses un hijo que fuese a ser muy cabezón, el ginecólogo de facto te diría, mira, tú vas para una cesárea. ¿Por qué? Porque la cabeza no cabe por el agujero, con lo cual sería directo. Entonces, en el caso de hombres y mujeres, aparte de esta diferencia, la parte ósea, tenemos diferencias en lo que encontramos dentro. Es decir, en el caso de las mujeres, ¿qué tenemos dentro de esto? Bueno, pues tenemos un recto, que este lo vamos a utilizar tanto hombres como mujeres. Ya hemos hablado, ¿no? Que hemos dicho que no íbamos a hacer preguntas. Por lo menos una vez al día. Por lo menos una vez al día vamos a poder defecar. 1 o 2 veces al día, ese sería. Por otra parte, tenemos esto en el caso de las mujeres, que va a ser que esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí es el útero y esto de aquí es la vagina, ¿de acuerdo? Que muchas veces me resulta muy curioso porque esto es un tamaño real. Las mujeres piensan que tienen un útero, no sé, enorme, ¿no? Es como, de hecho hay una cosa, cuando a una mujer, por ejemplo, le hacen una histerectomía y le quitan el útero, suelen utilizar una frase, o por lo menos aquí por Valencia, que es, me han vaciado. Cuando te quitan me han vaciado. Y es algo que me llama poderosamente la atención y se lo digo, perdona, es que no te han vaciado, porque además la imagen mental es como si cogiesen un pollo. Es que muchas mujeres me dicen, no, es que me han vaciado. Digo, no, te han quitado algo que tenía el tamaño de una perita de estas chiquititas, algo muy chiquitito, ¿sí? Y el útero aquí es donde va a crecer el bebé y esto es la vagina. Las vaginas normalmente tienen una longitud como de unos 7-8 centímetros. Seguramente alguien está pensando, hostia, ¿y si son 7-8 centímetros? Algo falla aquí en las matemáticas. Bueno, pues es que la vagina es absolutamente elástica y tiene la capacidad de que cuando entra algo más grande, o algo más pequeño, pero cuando entra algo más grande, tiene la capacidad de ser completamente elástica para poder adaptarse a todo esto, ¿sí? Vale. Y por último, lo que tenemos dentro de esta pelvis es esto, que es la vejiga. ¿La vejiga para qué sirve? Sirve para almacenar orina. Entonces se va a encargar a lo largo del día, va conectada a los riñones y se encarga de ir almacenando orina. Como hemos hablado, 7-8 veces al día es lo normal. Y hasta 2 por la noche entraría dentro de lo normal ir a orinar, ¿sí? Entonces, claro, todo esto va metido aquí dentro. Pero claro, para que no se cayese, para que tú cuando fueses caminando no se te fuesen cayendo, no sé, el útero, se fuesen cayendo diferentes cosas, va cerrado con esos músculos de los que hablábamos antes, que es la musculatura del suelo pélvico, que es el suelo de la pelvis, ¿sí? En el caso de los hombres es bastante parecido. En el caso de los hombres tenemos una vejiga, tenemos un recto y tenemos una cosa añadida que no va en este modelo anatómico, que iría por aquí debajo, que sería como una castaña, del tamaño de una castaña, que sería la próstata que va metida ahí dentro, ¿no? La próstata en los hombres se encarga de muchas cosas. Entre ellas se encarga de dar el paso o dar la compuerta entre si orinas
o eyaculas, ¿no? Y así puede, por eso es, las dos cosas al mismo tiempo no se Que pueden no se dar. mezcle, Que no se mezclen, las cosas que no se mezclen, para una cosa y para la otra, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entonces, aparte de las vísceras que tenemos, es que en el caso de las mujeres, el suelo pélvico por abajo tiene 3 perforaciones. Por una parte va a tener la uretra, por donde van a orinar, ¿de acuerdo? Que va conectada con la vejiga. Por otra parte está el esfínter anal, por donde van a salir las heces. Y luego tenemos la vagina. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que estructuralmente o biomecánicamente el suelo pélvico de las mujeres, al tener 3 agujeros, el problema que tiene es que cuando se ejercen presiones desde arriba, por eso antes hablábamos de la parte de las chicas que hacen halterofilia y demás, cuando meten presión es mucho más fácil que pueda haber más lesiones de suelo pélvico. ¿Esa presión qué la ejerce? ¿El músculo abdominal o qué es lo que la ejerce? Una parte la musculatura abdominal y otra la propia presión. De hecho, tú que por ejemplo sí que haces algo de tocas barra, hay una parte en la que siempre se recomienda que es tirar el aire mientras estás haciendo el esfuerzo. Pero todos los que tocamos barra sabemos que si tiras el aire, pierdes fuerza. En apnea mejor. En apnea mejor. Claro, el problema que tiene la apnea, ¿qué es? Es esa presión que lanza hacia abajo. Entonces, si el suelo pélvico no está lo suficientemente fuerte, que eso es lo que se veía en el 92, chicas con unos abdominales muy fuertes, pero poca fuerza en el suelo pélvico, es cuando esa presión es cuando va a producir lesiones en el suelo pélvico. Ahí es cuando empieza el problema del suelo pélvico. Es decir, estás preparado para hacer cualquier tipo de deporte, estás preparado para hacer muchas cosas, pero ahora bien, esa musculatura tiene que ir conectada con todos los músculos abdominales y con la buena gestión de presiones que se llama, ¿sí? Esa es una parte dentro de la fisioterapia que nos dedicamos a hacer eso, que es ayudar a las pacientes a gestionar bien sus fuerzas, a hacer que cuando hagan fuerza no se salga el abdomen hacia afuera. Esa es una de las cosas que más me suelen decir las mamás, ¿no? Sobre todo en pospartos. Es que desde que he dado a luz, mi barriga ya no es la de antes y cada vez tengo más barriguita baja, no barriguita alta, que es la como muy cervecera, sino la típica barriguita baja que se me está bombando la parte de abajo. Y eso precisamente ¿por qué es? Porque cuando hago fuerza, como esto no está fuerte, empuja para afuera, entonces se sale hacia afuera el abdomen. Y ahí es cuando diferentes marcas, es que no voy a decir cuáles, han descubierto que lo ideal es hacer mallas cuanto más altas mejor. ¿Por qué? Porque es una manera de recoger esa zona que a las chicas les da tanto complejo. Claro. Sí. Es impresionante algo que en principio no se le ha dado importancia a la función que tiene y cómo puede llegar a afectar a prácticamente todo. Y me ha sorprendido porque, claro, al final, como que en muchas ocasiones se relaciona el tener un abdomen fuerte con tener precisamente toda esa zona en concordancia para que no haya desequilibrios entre tren superior y tren inferior, y como que eso es un indicativo de que estás armonizado o estás completo o estás equilibrado. Y resulta que no. Resulta que puede ser que tengas un abdomen fuerte y un suelo pélvico débil. Totalmente. De hecho, pasa mucho, ¿no? En las disciplinas, por ejemplo, como CrossFit y demás, en las que se trabaja mucho la pared abdominal, se mete una gran cantidad de impacto, cosa que me encanta y que creo que es súper sano. Es verdad que a veces no se hace este trabajo al mismo tiempo, porque claro, el suelo pélvico, como te decía al principio, es como el dedo pequeño del pie. Sabes que lo tienes, pero hasta que te lo encuentras es muy complejo. De hecho, yo creo que por eso todos los fisios de suelo pélvico que nos dedicamos, o cuando vamos a dar talleres y demás, llevamos esto para darle un poco de al cerebro, para darle un poco de, ostras, es que ahora entiendo o empiezo a entender qué es lo que hay por ahí abajo. Porque si no, es algo completamente oculto. Si le añadimos la parte de tabú, en la cual nunca me he autoexplorado, yo no sé cómo funciona. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, que yo les animo a mis alumnas en la universidad es a que se hagan una autoexploración ellas mismas, que básicamente, y animo a todo el mundo, en el caso de las mujeres, a colocarse un espejo delante de su vulva, separar los labios y poder ver qué es lo que pasa allá abajo, qué hay allá abajo. Porque claro, los hombres lo tenemos como muy claro, ¿no? Sí, Tienen los testículos, el pene colgando, te los puedes tocar en cualquier momento. Bueno, es una cosa así como muy de andar por casa, ¿sí? Entonces, pero en el caso de las mujeres hay toda una parte de un tabú social que es no se toca esa zona. Esa zona no se toca. No te toques esa zona. Es decir, es muy normal, y pero no lo digo así, pero es normal verse a un tío rajándose los huevos, pero es como muy raro verse a una chica que se esté rascando su vulva. Sí. Está como muy mal visto. Dentro de los casos de los hombres es como muy divertido, en el caso de las mujeres es como ¿qué hace? Pero esto lleva a una parte también como muy cultural y educativa en la que esta zona está en un tabú tan grande que es ni siquiera se toca. O sea, ni siquiera se toca, ni siquiera se habla de ella. Por eso ocurre que la investigación no existía. No existe este tipo de mujeres. No ha existido. Claro, encima es algo interno. Es lo que tú estás diciendo, que si tú tienes un problema en el pene o en los testículos, es muy difícil no verlo. Claro. Ahora, si tú tienes un problema dentro de la vulva,
pues o te da unos síntomas claros o te impide una función básica muy grande, Claro. o tú vas a pensar que o que es normal o que puedes vivir con ello. Totalmente. Claro, y si encima esta parte, ¿no? En la que además lo definía súper bien, en la parte de los testículos y el pene, pues es normal, me veo, me ha salido, no sé, me ha crecido un testículo, me ha salido una chacona en el pene, o lo tengo, es como muy normal. Pero claro, si en el caso encima de las mujeres, gran parte de lo que hay se normaliza, lo normaliza el vocabulario. Ay, no me hagas reír que me meo. Con lo cual, está como muy normalizado. Ahí, es que me he meado de risa. Cuando decimos todas esas cosas, absolutamente lo normalizamos. Con lo cual, uno de los principales problemas, que son las incontinencias, como está popularmente y socialmente tan normalizado, entra dentro del bueno, pues es lo normal. Si tengo dolores en las relaciones sexuales y voy a mi ginecólogo y el ginecólogo o la ginecóloga, gran parte de lo que me ofrece es, pues pon más lubricante o utiliza una crema anestésica y con eso se acaba todo el problema, claro, se normaliza, es decir, bueno, pues entiendo que esto entra dentro de lo normal. Y si socialmente está también entendido que el estreñimiento es como muy común, que el hombre cuando va a defecar o al váter, me voy a cagar, ¿no? Me voy a cagar. Y es como muy normal, es que mi marido caga mucho y está como muy normal, pero en el caso de ellas no, esa parte no puede existir, es como las mujeres no defecan. Con lo cual es verdad que el estreñimiento también está como socialmente, como muy bien visto en el caso de las mujeres. Entonces, si nos damos cuenta haciendo esta parte de análisis, es verdad que la mujer en esta zona vive una sociedad en la que esto no se habla, no se ve, no se toca, no se dice, no existe. Claro, por tanto no se trata. Por lo tanto no se trata. Y no se mejora. Y por eso tenemos a un 16% de mujeres con dolor pélvico crónico que lo padecen y es más que la diabetes. Qué locura. Sí. También has comentado, que también te lo quería decir, porque antes lo has dicho, el estreñimiento, Sí. porque eso sí que es verdad que es súper común. La típica mujer que abiertamente habla de que ella perfectamente puede estar 2-3 días sin ir al servicio, o que va y hace 2 bolitas y ya no puede Totalmente. más, o que, y eso sí que dice, vale, habrá una parte que evidentemente pues quizás sea de alimentación y demás, pero ahora también estás diciendo que puede estar también relacionado Claro. con todo el tema del suelo Con toda la parte del pélvico. funcionamiento. Y entonces, vamos a ver, hasta aquí ya tenemos un poco clara la idea Sí. de que ya tenemos ahí algo que existe, por lo menos debemos Vale. saber que existe, debemos saber que si no se trata o no se ejercita puede dar una serie de problemas. ¿Cómo se ejercita? ¿Qué se puede hacer para decir, ostras, yo Quiero tengo una solución. Correcto. Sí. Quiero tener el suelo pélvico de Schwarzenegger. Vale. 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 Bueno, yo creo que entonces todo partiría primero por diagnosticar. Es decir, lo primero es saber cómo está mi suelo pélvico. Yo creo que es el punto de partida. De hecho, cuando a veces hago talleres y este tipo de cosas y me llevo un ecógrafo y enseño en un box, nadie se tiene que quitar nada, luego por fuera. Pero una de las cosas que siempre surge la pregunta es, ¿y yo cómo lo tengo? ¿No? Muchas veces, oye, es que quiero saber cómo lo tengo. Porque es verdad que aparece esta parte en la que me has descubierto que existe una zona de mi cuerpo, me cuadra con algunas de las cosas que me estás diciendo, pero es que yo no sé cómo lo tengo. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico. Entonces, para diagnosticar, para la persona de referencia, debería ser un ginecólogo. Por desgracia, lo que nos vamos a encontrar es que ginecología no lo hace habitualmente. Y no les pongo todo, o sea, no les culpabilizo, pero sí los responsabilizo. Es decir, culpabilizar sería echarle la culpa de que no lo estén haciendo. Responsabilizar sería, bueno, ya que tú o no tienes medios, o no tienes formación, o no tienes tiempo, porque estás en cosas realmente tal vez más importantes, médicamente hablando, como un tumor, un problema en un útero, que además lo entiendo, pero yo no me dedico a hacer eso. Entonces, deriva a fisioterapia para que revisen. Entonces, los fisioterapeutas tenemos esta capacidad que es poder hacer un diagnóstico fisioterapéutico de tu suelo pélvico. Somos los que nos encargamos de, igual que te has operado un brazo y vas a un fisio que te hace una evaluación de cómo está tu movilidad, que seguramente el traumatólogo no te hizo, y cómo está tu función muscular, pues a partir de ahí lo mismo. Fisioterapeuta comenzaría. Entonces, para hacer diagnóstico, la manera más sencilla, hay una parte que es de manera palpatoria. Hay otra parte que tenemos máquinas específicas que nos ayudan a saber la fuerza que tiene tu suelo pélvico, y hay otra parte en la que mediante ecografía vamos a poder visualizar y tú también lo vas a poder ver de, vale, este es mi suelo pélvico. Entonces, a partir de ahí, con eso ya podemos trazar plan de acción. Una vez que nos conocemos. Una vez que ya nos hemos conocido, una vez que hemos pasado esta ITV, a partir de después de esta ITV ya podemos empezar a decir, oye, mira aquí que yo quiero hacer CrossFit. Perfecto. Pues mira, esto está bien, esto tenemos que mejorar, esto le vamos a dar más fuerza y esto lo vamos a sincronizar. Yo es algo de lo que hago habitualmente en consulta,
de hecho por eso llegué aquí, después de una paciente en la que era crossfitera, hacíamos esta parte de evaluación, ¿no? Hacemos esta ITV y es como, vale, ahora me queda muchísimo más claro, sé que esto tengo que solucionarlo y sé que esto tengo que solucionarlo, me pongo en marcha, ya está. Sí es fácil, o sea, no es muy complejo, pero es verdad que si nadie te diagnostica, te quedas en el olvido, en Claro. el tengo pero nadie me dice. Es que también pasa con esto, una cosa que a mí, por ejemplo, me pasa, que me cuesta mucho ejercitar las cosas que no veo, ¿no? Pues nos cuesta ejercitar a lo mejor la movilidad porque se gana muy poco a poco, Claro, es algo que es no un ves rollo. hasta que te falta, pues como que no le das la importancia que tiene Claro. o no estás trabajando, o abdominales hipopresivos. Pues Ujú. como no rompes a sudar o como no... Creo que no estoy entrenando. Correcto, vamos a levantar pesas o vamos a correr o Claro. vamos a hacer bicicleta, que esto sí que lo siento que sea como ejercicio. Claro. Pero claro, son grandes olvidados y al final, cuando tú no estás compensado, empiezan a surgir todas estas cosas. Totalmente. Entonces, ¿cuáles son los casos como más graves que tú te has encontrado o de decir, madre mía, esta persona parecía, por la fachada, parecía que iba a estar súper en forma y demás, y al final tiene un desastre aquí abajo que ya veremos? Pues fíjate, yo creo que sobre todo me lo he encontrado en alto rendimiento. Y te diría, y yo voy a ser un poco más fino, no en alto rendimiento, porque con esto que estabas contando me cuadra mucho, con este tipo de entrenamientos, ¿no? Es decir, está el atleta amateur, el de andar por casa, yo, el de andar por casa. Luego está el que ya empieza a despuntar y empieza a ir a competiciones, pero todavía sigue trabajando de, no sé, de administrativo, pero compatibiliza y está haciendo como un alto rendimiento. Entonces ya rinde como el de alto rendimiento, pero no entrena como alguien de alto rendimiento. Esas son como para mí como tres categorías. Seguramente esto se me van a echar encima todos los del mundo del deporte, pero son como tres categorías. Esto se queda como reel. Esto se queda como reel. Y así lo subo a TikTok y que te vayan saltando. Gracias. Entonces, ¿por qué? Porque fíjate, yo que tuve la suerte de estar trabajando, formando a los fisios del Barça, el primer equipo del Barça, y estar el Joan Gamper y dándoles clase a ellos, allí ves cómo funciona un poco el alto rendimiento. Entonces ahí ves que los futbolistas, tío, no sé la gente que se piensa, pero la gente no juegan partidos todos los días. O sea, tú no tienes a Messi jugando a fútbol todos los días. Hay una parte brutal de tecnificación, de trabajo de accesorios, de esa parte. ¿Por qué? Porque los preparadores físicos ven y me falta esto, le falta esto, le falta esto. La parte invisible. La parte invisible. Entonces, esa parte invisible es lo que hace que al final tú tengas un tío que rinde en alto rendimiento y que funcione espectacular. Luego están los de en medio, en los que yo no estoy. Están los de en medio. Que es gente, tío, como por gente que se prepara los Ironman, esto lo vemos mucho en consulta además, gente que va a competiciones de CrossFit, que es gente que son administrativos, que trabajan sus 9 horas de administrativos y que luego entrenan y lo dan todo. Claro, el problema es que estos tienen una mentalidad, que es lo que hablábamos antes, donde voy a entrenar a máximo peso, donde máximas cargas, donde el invisible no se hace. Claro, así luego pasa que aparecen como muchas lesiones. Lesiones de ligamentos, lesiones de tendones, lesiones no iba por nadie. Lesiones de muchas cosas que van por debajo, que el atleta dice, es que a mí, ¿por qué los dioses me mandan estas lesiones? Y no es un problema de que los dioses te manden lesiones, bastante tendrán los dioses con lo que tengan que hacer, sino que es que no llevas una buena planificación, no hay un buen trabajo. No sé, yo tengo gente, tío, que prepara las maratones, que hay unas planificaciones perfectas, en las que el atleta nunca tiene que pasar de los 40 kilómetros corriendo, y hay gente que sistemáticamente todos los fines de semana se casca 40 kilómetros porque en noviembre va a hacer la maratón. Sí, así es. Claro, ¿qué pasa? Que se tira así 4 meses y el quinto mes, tendinitis rotuliana, tendinitis aquilia, es que no llego que no sé cuántos, es que me roto no sé qué. Todo. Yo, claro, es que no has hecho una buena preparación. Claro. Entonces, ahí yo creo que hay uno de los grandes problemas. Y yo los grandes problemas me los he encontrado en estos. En este atleta o en esta atleta que se está preparando y está muy fuerte, pero realmente cuando rascas un poco te encuentras que toda la parte accesoria, el invisible, no lo ha hecho. Y ahí yo creo que es donde vienen los grandes problemas. En paredes abdominales que hay músculos súper fuertes y hay otros que ni existen o no están activos. Entonces, a esta persona hay que pararla y decirle, no, mira, si quieres solucionar este problema que tenemos ahora mismo en suelo pélvico, necesito que empieces a estructurar esto. Vamos a modificar tu entrenamiento, vamos a adaptar tu plan de entrenamiento, vamos a cambiar todo eso y entonces vas a conseguir el objetivo que quieres. Claro. Porque esto es un gran problema. Porque estoy pensando, por ejemplo, en un atleta, ahora que me decías que iba a competiciones y hacía haltero, que uno de los problemas que tenía era que le daba tanta vergüenza, tirar con cargas máximas. Porque siempre que hacía su RX, en su caso le ocurría que se defecaba encima. Ostras. Entonces era una chica que cada vez que tiraba fuerte,
y iba a hacer RX, se defecaba. Claro, ¿qué problema tenía? Que eso era incomodísimo para ella. Hasta el punto que decidió que ya no volvía ni a competir ni a entrar en RX, porque es que si no, sistemáticamente le ocurría. Entonces ella sabía que si iba a un 80%, eso no le ocurría. En el momento en el que empezaba a subirse a un 90% de RX, era cuando empezaban esos problemas. Entonces, claro, es que realmente es un problema, un problemón, porque puede ser que te dé igual, pero no todo el mundo le hace mucha gracia salir delante de una competición y defecarte encima. Hombre, No. a prácticamente nadie, diría Pues, yo. por ejemplo, ahora estaba recordando lo que te contaba antes, un vídeo de una suiza que aparece en unos campeonatos hace nada, y ella se orina y sale un chorro de orina, pero chorro de orina. Entonces, ella, eso claro que se da cuenta, y ella siente que le está pasando eso. Claro. Entonces, tienes que decir que amo más el deporte que estoy haciendo y mira, cierro los ojos y tiro para adelante, o no, mira, prefiero no llegar a esto. Entonces, claro, es que es un problema social. Ostras. Es un problema que afecta realmente. Sí, sí, ya lo creo. De todo esto que has dicho, claro, me ha gustado la diferenciación que hacen, ¿no? Entre los pro, que sí que es verdad que trabajan todo esto. Ujú. A todo esto, la pregunta es obligada, ¿cómo tiene el suelo pélvico Lionel Messi, no? No, pero supongo que ellos, claro, al final, a base de ese tipo de lesiones, ese tipo de patologías, ellos ya lo han encaminado, ellos son como los pioneros, son los que antes descubren todo lo que Siempre. tienen. Es donde se mete pasta. Correcto, y Andiners Torrons. Entonces, claro, es que cuando tú vas así, con esas cosas, muchas veces cuando hemos visto documentales, por ejemplo, yo que algún documental de fútbol, de cuando hemos ganado el Mundial y demás, el fisio de la selección lo dice, hay un momento en que lo dice y a mí me llama mucho la atención, porque gira un poco en torno a Iniesta, ¿no? El Sí. documental y demás, y el fisio decía que muchas veces a ti te duele el isquiotibial, por ejemplo, y no tiene relación con el isquiotibial, sino como tú dices, puede ser un problema de estrés, Claro. puede ser un problema de tensión en el cuello, puede ser un problema... Entonces, claro, como que cuando armonizas todo, todo funciona bien. Claro. Entonces, por lo que tú estás explicando, el suelo pélvico tiene algo de eso, Totalmente. de que a lo mejor no es un tratamiento de vamos a forzar el suelo pélvico, sino de armonizar todo lo que engloba al suelo pélvico y vamos entonces a solucionar todos estos problemas. Claro. Lo has dicho que los amateurs son los que al final más sufren este tipo de cosas. Siempre. Porque al final, claro, no se puede hacer Totalmente. eso. Entonces, ¿hay alguna especie de rutina, alguna especie de ejercicios básicos que tú digas, mira, con esto, si tienes una patología, no se te va a solucionar, ¿vale? Pero quizás puedas evitar un problema futuro, puedas tener una zona pélvica más fuerte, puedas evitar cosas futuras? Fíjate, igual que antes te decía que para saber si hay un problema, sí, para empezar a tratar, lo primero es diagnosticar, es decir, es saber dónde parte. Yo creo que arrancaría casi desde el mismo punto, pero esto se puede hacer solo en casa, es decir, yo puedo saber si mi suelo pélvico va o no va. En el caso de los hombres, empiezo por lo más fácil, lo tenemos súper fácil. Cuando tu pene está en erección, cuando tú contraes estos músculos del suelo pélvico, el pene se mueve. Con lo cual, claro, los hombres por eso tenemos tanta capacidad. Cuando, por ejemplo, tengo un hombre en consulta, la orden verbal que le doy para saber si está contrayendo o no está contrayendo, lo tengo claro, mueve tu pene. Entonces, cuando tú le dices a un hombre, mueve tu pene, aunque lo tenga flácido, sabe cuáles son los músculos que tiene que contraer. Seguramente. Creo que ahora todos estamos moviendo el pene. Solo por la cara que tenías, seguro. Estoy intentando, a ver. Funciona, lo tengo. Perfecto. Es que además es genial porque cuando le cuentas esto a alguien, ves que de repente dejan de mirarte y se empiezan a arquear las cejas, con lo cual estaba claro que estabas haciéndolo. Sí, sí. Entonces, no pondré ese frame. Entonces, para los hombres es como súper fácil, ¿no? Es decir, yo te digo, mueve tu pene y el pene deberías tener la sensación de que se está moviendo. Lo estás volviendo a hacer. Y cada vez que lo digas. Y lo que no debería ocurrir es que no se te apretase el culo. Es decir, no debería pasar, yo te digo, mueve tu pene y de repente tú empiezas a hacer como esto. Eso no debería ocurrir. Luego lo analizo. Eso significa que eres capaz de controlar. Es decir, que tu cerebro sabe dónde está tu dedo meñique del pie. Vale. Que tu cerebro sabe dónde está. En el caso de las mujeres, la orden no puede ser mueve tu pene, obviamente, pero la orden, hay como diferentes órdenes verbales. Puede ser, por ejemplo, corta el pis. Imagínate que estás haciendo el pis y corta. Puede ser una orden verbal. Puede ser otra, imagina que quieres retener o que no se escape un pedo. ¿Qué haces? Cortas y aprietas. Podría ser. También lo acabas de hacer. Y el tercero, en el caso de las mujeres sería, imagina que tienes, por ejemplo, un tampón y que quieres subirlo hacia arriba.
o que cuando tienes relaciones sexuales y quieres sentirlo más o apretar el pene. Es básicamente siempre la misma orden, que es contraer. Para mí yo creo que el primer punto partiría de eso, de si mi cerebro sabe dónde está esa zona del cuerpo. Esa es como la primera. Vale. ¿A partir de qué? Sí, vale, tengo que ir, sé dónde está, lo sé mover, lo sé contraer, vale, lo tengo claro. En el caso de las mujeres hay otra manera muy fácil también, que es introducir un dedo dentro de la vagina, ¿de acuerdo? O el dedo pulgar, por ejemplo, o un dedo dentro de la vagina y sentir que cuando contraen pueden apretar su dedo. Eso les ayudaría a saber que, vale, sé dónde está y encima puedo ver si está contrayéndose o no y con qué fuerza. Ese sería el punto de inicio. Vale. Sabiendo eso, el suelo pélvico no hace nada mágico. Me refiero, estos músculos del suelo pélvico solo hacen una función, que es se contraen o se relajan. Se contraen o se relajan. Con lo cual, a partir de ahí, en los años 30 hubo un ginecólogo, que era el señor Kegel, que inventó una serie de ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel. Que los ejercicios de Kegel no es ni más ni menos que contraer y relajar el suelo pélvico. Y ya está. Eso es. Con lo cual, hay una parte que una de las rutinas básicas que podría haber dentro de mis rutinas de entrenamiento es acostumbrarme a hacer contracciones de suelo pélvico. Quique, ¿cuántas? Esta es la siguiente pregunta, que siempre la pregunta del millón. ¿Cuántas series? ¿Cuántas series? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tengo que hacer? ¿En RX? Sí. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, pues hay una parte fundamental que es no decir cuántas repeticiones, sino cuánto puedo aguantar yo. Pero te lo diría igual que si vienes a un gimnasio y me dices, Quique, ¿qué mancuerna me cojo? Pues la que puedas coger. Sería así. Claro, Entonces, no sería podamos. como. Entonces, en el caso del suelo pélvico, te diría que mínimo deberíamos ser capaces, para tener un poco la normalidad, de ser capaces de mantener durante unos 8 segundos de contracción mantenida. Es decir, que si yo te pido que, que contraigas, seas capaz, deberías ser capaz de mantener una contracción firme de tu suelo pélvico durante 8 segundos sin que tiemble. Eso sería lo que deberíamos conseguir. Ese sería nuestro objetivo. Quique, ¿solo aguanto 3 segundos? Pues ya lo tienes claro. Haz contracciones repetidas de 3 segundos. Eso nos va a dar que poco a poco, a medida que lo vayas haciendo, como son músculos, vayan cogiendo cada vez más fuerza. Ya está. Así de fácil. Eso sería una manera de incluirlo dentro de una rutina de entrenamiento. ¿Y cuándo hacer esto? Esto es fácil. Te tiras 8 horas de administrativo, lo tienes fácil. Siéntate y mientras estás sentado administrativo, te pones un alarme cada 2-3 horas, haces contracciones de suelo pélvico. Quique, no me acuerdo, cuando te laves los dientes. Yo sé, para mí es un clásico. Mientras estás lavando los dientes con el cepillo eléctrico, Aprietas el culo. haz contracciones de suelo pélvico y ya está, punto, así de sencillo. Sí, al final es mecanizar y tenerlo siempre en cuenta que es algo que hay que hacer y que debes hacer. Yo había leído, no sé si esto tiene algún tipo de relación, Sí. el tema de cortar cuando tú estás meando. ¿Tiene algún tipo de relación? Porque eso es como un clásico de que Vale. si haces esto es como que tenías un perineo fuerte o algo así, ¿puede Vale. ser? No sé, igual me lo estoy inventando. Y no pasa nada. Agradezco que me hagas esta pregunta. Pregunta no pactada, por cierto, pero me encanta que la hayas traído tú, porque es súper importante. Mira, eso se llama pipi stop, ¿vale? Vale. Y el pipi stop está prohibido. Ah, Así que vamos a aprovechar esta. ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. El pipi stop está prohibido. ¿Y en qué consiste? Fíjate. Claro, durante muchos años, Ajá. como no se dedicaba tiempo a explicar esta parte del suelo pélvico, ginecología, urología, etcétera, la manera más sencilla de decirle a una persona, para que tú sepas si eres capaz de contraer el suelo pélvico o no, es que mientras estés haciendo pis, cortes el pis. Sí. Pero eso solo se puede hacer para enseñarle a una persona y decirle, mira, esto es cortar el suelo pélvico, es decir, esto es hacer fuerza con el suelo pélvico. Vale. Pero simplemente es una manera de decir, ahora ya sabes hacerlo, no lo hagas más. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, cuando tú te estás mirando mucho, Sí. ¿vale? Y por ejemplo, ahora imagínate, ¿no? De repente tú tenías que haber empezado antes de empezar a grabar, tenías que haber ido a hacer pis. Se te pasó el tiempo. Entonces tú estás aquí sentado y estás como, pues yo podría ir a hacer pis. Pero como no puedes, tienes que decirle de alguna manera a tu vejiga que no. ¿Qué manera fisiológica hay esto? Bueno, pues a los 2 añitos lo aprendemos. Esto era tu hijo, el pequeño, Sí, el nene, lo irá aprendiendo. A los 2 años llegará un momento en el que le quitas el pañal. Entonces, cuando nos quitan el pañal, y es ese momento mágico que los que hemos sido padres, ¿no? Mola un montón. Momento Cuando clave. les quitas y de repente se van desnudos por casa, se paran en mitad del salón, tío, y de repente empiezan a mear y flipan, ¿no? Porque es como, ¿esto sale de mí? O sea, y si ya cagan, ya eso es la fiesta padre. Es como, ¿perdona? Es que tengo una imagen de mi hija. Como digo esto, mi hija me mata. Entonces, cuando tú le quieres enseñar a la vejiga para decir no, hay una manera muy sencilla, que es, haces contracciones del suelo pélvico.
Es decir, cuando uno se está meando mucho o se está cagando mucho, lo que hace que es, y ahí no puede, lo que hace son contracciones del suelo pélvico. Contraes, 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 haces como unas 5 o 6 contracciones, esto a veces se hace de manera inconsciente, y esas contracciones del suelo pélvico lo que hacen es que le dicen a la vejiga, no es tu momento. Entonces la vejiga, que es como un globo, porque es como, me refiero, es como un globo que se pone hinchando, bueno, pues ahora no, entonces se sigue hinchando. Al cabo de un rato, cuando se hinche un poco más, volverá a mandarte la orden y te dice, te estás meando más. Y tú dices, no, ahora no puedo, ahora no puedo. Entonces vuelves a hacer contracciones y esto se sigue hinchando. ¿Hasta cuándo? El infinito no. Cuando más o menos llegues a un medio litro, esto va a empezar a estar que dices, es que no sé si voy a llegar al baño. Ese es el momento en el que te vas y orinas, ¿sí? Entonces, el pipi stop, el problema que tiene es que si la gente se acostumbra, que esto es una de las cosas que mucha gente lo ha hecho, cuando tú te acostumbras a hacer este tipo de siempre cortar el pis, porque es molón, porque estás haciendo pis, es pla, 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 y haces como chorretes y juegas con los chorritos, el problema que tiene es que estás rompiendo el reflejo de la micción, y eso a la larga suele dar muchos problemas. Problemas de gente que tiene problemas en la micción, etcétera. Con lo cual, por eso, y vuelvo a utilizar mi cámara, el pipi stop está prohibido. ¿Vale? No lo hagas, porque a la larga va a producir problemas. Entonces está muy guay para saber que tengo suelo pélvico, es lo mismo que del pene o lo mismo de meterse el dedo, pero solo lo hacemos una vez. Vale. ¿Ha quedado claro? Ha quedado, yo creo que ¿Suficientemente claro? Pipi stop, no. No, vale. No al pipi stop. No al pipi stop. Pues bueno, ya que esta pregunta te ha gustado, me voy a venir un poco arriba. Malo. Y hay otra, que Sí. es el siguiente paso, Sí. ¿no? Que también muchas veces he leído o he tenido gente que la ha utilizado y demás, que es el tema de... ¿Estos tengo un amigo que? Tengo un amigo que, ¿sabes? Le dicen chini. No. Vale. Pero el tema de la retroeyaculación, Vale. que es algo así como cuando tú vas a eyacular, aguantar las ganas o apretar mucho esa sensación que tú dices de apretar a tope, Vale. y entonces cortar. Vale. ¿Esto estamos ante el mismo caso o eso lo sigo haciendo? ¿Sabes por qué me río? Porque me encanta. Siempre que voy a dar talleres, charlas, incluso en la universidad, claro, mi asignatura de suelo pélvico da para hablar de muchas cosas, ¿no? De cosas que nunca me atreví a preguntar o no supe dónde buscar. Claro, todo el rato levantando la mano, ¿no? Entonces, el primer día de clase siempre hacemos un juego y les planteo un pacto. El pacto es que siempre que tengas una pregunta en clase, siempre que tengas una pregunta, va a empezar con tengo un amigo que o tengo una amiga que. Vale. Entonces mola mucho porque se pueden preguntar este tipo de cosas y entonces le podemos dar solución a este tipo de cosas y sobre todo podemos salir de dudas en muchas de estas cosas. Me voy a la anatomía más básica, ¿vale? Me voy a esta parte del suelo pélvico. La parte de la retroeyaculación consistirá en lo siguiente. De hecho, la retroeyaculación está como muy ligado también al sexo tántrico, una parte de la espiritualidad del sexo tántrico, etc. Hay que partir también de la base de que el sexo tántrico o toda esta disciplina, hay una parte que empieza en toda la parte de la India y aparece además como una manera de controlar la natalidad. Es decir, si yo soy capaz de retroeyacular, me llevo lo bueno, que es que me llevo un orgasmo, que me lo paso bien o paso bomba, no eyaculo, con lo cual no dejo embarazadas. Con lo cual hay una parte también en esa práctica que también venía de ese juego. Entonces, ¿qué ocurre en una retroeyaculación? Muy fácil. En el momento en el que yo empiezo a excitarme, ¿no? En erección, estoy en una relación sexual y empiezo a excitarme. La excitación va a más, entonces tu cuerpo se prepara. Entonces empieza a preparar a la próstata. Lo que empieza a hacer es que empieza a liberar jugos eyaculadores, empieza a bombear desde tus testículos que se suben para arriba y empiezan a bombear espermatozoides para arriba. Entonces todo se prepara para tu procreación, ¿no? Va a haber otro chini en el mundo, uno más, que es lo que necesita el mundo. Entonces, No, era un amigo. Perdona, que era un amigo. Pues un amigo que se llama Chini también, curiosamente, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a producir esta contracción y lo que empieza a ocurrir es que la próstata se empieza a producir una cosa que se llama como la celda de presión, ¿no? Una cámara de presión. Entonces, los hombres empezamos a sentir ese punto de punto de inevitabilidad eyaculatoria. Es ese punto de voy a llegar. Ay, mi Mike, voy. Ahí que voy. Entonces, en ese momento, es verdad que la técnica de retroeyaculación, ¿en qué consiste? Como la próstata, es que justo como no tengo una próstata, me lo voy a intentar enseñar con esto, ¿vale? Imaginamos esta castaña que teníamos aquí debajo, Sí. ¿de acuerdo? El suelo pélvico está justo por debajo. Para poder eyacular, hay una parte en la que necesito que el suelo pélvico se relaje y se contraiga de golpe. Es decir, lo que hace que tú puedas propulsar tu esperma a 1,5 metros, ¿de acuerdo? Que debería ser evolutivamente muy práctico. Cuando tú tienes que lanzar tu esperma a 1,5 metros, lo que se hace es con una contracción fuerte y violenta del suelo pélvico. De hecho, se producen como contracciones espasmódicas. Eso es lo que hace que se produzcan como diferentes eyecciones, ¿sí? En este caso de eyaculación retrógrada, ¿en qué consiste? En que yo, de manera voluntaria, hago una contracción fuerte del suelo pélvico.
Con lo cual, lo que va a ocurrir es lo siguiente, en el momento en el que se produce ese clímax y se produce la eyaculación, como tú tienes cerrado completamente desde abajo de manera voluntaria, lo que va a ocurrir es que ese eyaculado, que sale por la uretra, porque solo tenemos un tubito, lo que va a ocurrir es que sale, rebota y se sube para arriba. ¿Y entonces dónde se va? A tu vejiga. Con lo cual lo que va a ocurrir es que tu próxima micción, como ya hemos dicho que o eyaculas o orinas, que no podías hacer las dos cosas, tu próxima micción va a ir con esperma. ¿Problema? Ninguno. ¿Que esto solo lo pueden hacer algunos dioses del sexo? No. Esto simplemente es un proceso de entrenamiento. ¿Cómo se debería entrenar esto? Porque a lo mejor a tu amigo le interesa. Sí. ¿Cómo se debería entrenar esto? Lo que se debería entrenar es de la siguiente manera. En el momento, por ejemplo, esto se suele trabajar mucho con técnicas de masturbación, en las cuales tú lo que te vas entrenando es, lo primero, a sentir cuando llega ese momento de inevitabilidad eyaculatoria. En ese momento lo que se hace es que, a base de un par de respiraciones que te ayudan a reducir ese punto de inevitabilidad, pero al mismo tiempo a contraer de manera fuerte. Para hacer eso hay que haber hecho un trabajo previo, que es de fuerza del suelo pélvico. Es decir, si alguien quisiese llegar a ese punto, no es hoy mamá me lo he leído en la Men's Health y me pongo a hacerlo y me va a salir. No, lo que vas a necesitar es, primero vas a necesitar dedicarte unas cuantas semanas, semana-mes, mínimo 12 semanas, a fortalecer tu suelo pélvico, a tener esa contracción que yo te decía de 8 o 10 segundos, para que eso esté bien fuerte. Cuando eso ya está bien fuerte, es cuando puedes empezar a trabajar con esto, que ya es como practicas en circuito cerrado, ya sé contenerlo, y ahora es el momento en el que voy a empezar con técnicas de masturbación, siento ese momento de eyaculación, y cuando va a llegar ahí, respiro profundamente y contraigo fuerte, fuerte, fuerte. Y eso hace que baje la sensación. Vale. Disminuye otra vez la presión dentro de la próstata y sigo otra vez. Puedo relajarme, sigo con la excitación y vuelve a subir. Y otra vez podría. Se lo diré a mi amigo porque creo que le va a interesar. Vale. Y si le tiene dudas, que me llame. Yo se lo explico. Ya te ha llamado. Vale, todo esto en cuanto al hombre. Vale. Entonces, es evidente que todos, por decirlo de alguna manera, todos sabemos como que los hombres llegan al orgasmo evidentemente en una relación sexual y es claro y manifiesto porque eyaculamos. Vale. Pero tengo un amigo que... Tú tienes muchos amigos, ¿eh? Sí, es que soy muy social. Y habláis de cosas muy raras entre tus amigos y tú. Hay confianza. Que se ha encontrado a lo largo de su vida con mujeres que o no llegan al orgasmo o les cuesta mucho, incluso como es una situación a lo mejor que a lo mejor no existe la suficiente confianza como para decir, oye, pues yo no he llegado al orgasmo, incluso lo pueden llegar a fingir. ¿Está relacionado el orgasmo femenino con el suelo pélvico? Sí, mucho. Haría un pequeño matiz en una de las cosas que estabas diciendo, porque un hombre puede tener una eyaculación y no tener un orgasmo. Es decir, no es lo mismo eyacular y tener un orgasmo. Hay que tener en cuenta que hay como dos sistemas un poco separados. Por una parte, tengo mi zona pélvica, donde se produce la eyaculación, que es clara y manifiesta, que tú decías, sale algo de tu cuerpo, entonces he tenido una eyaculación. Pero luego el orgasmo, hay que tener en cuenta que el orgasmo se produce en el cerebro, es decir, el orgasmo es una experiencia emocional 100%. Es decir, los orgasmos no se producen aquí abajo, el orgasmo se produce aquí arriba. Esto me ayuda a que podamos entender un poco, por eso hay tantos diferentes orgasmos. Es decir, hay una parte en la que hablaríamos de esa sensación que yo puedo sentir, una sensación placentera. Hay gente que cuando siente un orgasmo se pone a llorar. Hay gente que cuando siente un orgasmo lo vive como tristeza y decepción. Hay que tener en cuenta que el orgasmo es una experiencia emocional que se produce en el cerebro. Eso es súper importante. Vale. Partiendo de eso y llevándomelo otra vez a la parte de la mujer, ocurre exactamente lo mismo. Ellas tienen una experiencia a nivel pélvica, pero luego tienen una experiencia a nivel emocional en la parte superior, es decir, en el cerebro. Y para que se produzca un orgasmo, ocurren tantas cosas que por eso muchas mujeres tienen problemas a nivel de tener orgasmos. ¿Por qué? Porque para que se confluyan los astros y se produzca un orgasmo, tienen que pasar muchas cosas. Tiene que haber un grado de excitación alto, tienen que sentirse en una situación de seguridad y calma, o no, y tienen que sentirse en un punto de excitación máximo. Es decir, para que se cree ese cóctel molotov de hormonas, de reacciones químicas, tiene que ocurrir una grandísima cantidad de cosas. Por eso ocurre muchas veces que esto también y va ligado a mis niveles de autoestima. Es decir, un clásico de hacerlo perdón, con la luz apagada
influye directamente en que una mujer, por ejemplo, se pueda sentir más o menos cómoda, por ejemplo, con su propio cuerpo, su propia autoimagen y en relación a cómo me expongo con otra persona. Eso también puede hacer en el que si yo no me siento cómoda porque no me siento, por ejemplo, a gusto con mi cuerpo, pueda aparecer o pueda tener dificultades a nivel del orgasmo. Pueda sentir que no me siento querida en ese momento, no me siento amada en ese momento, con lo cual eso también va a influir en mi calidad de cómo va a ser mi tipo de orgasmo. Es decir, hay tantas variables, no sé, y esto a lo mejor es como muy de padres, ¿no? Que pueda tener el disruptor de que mi hija o mi hijo estén en la habitación de al lado y puedan escucharme. Eso automáticamente baja los niveles de excitación y va a ocurrir que también me dificulte llegar al orgasmo. Pero también puedo jugar en contra. Es que puede ser que esté, no lo sé, tengo una amiga que una vez lo hizo, por ejemplo, en un probador, en el que lo que te excita, por ejemplo, es que otras personas te puedan estar escuchando. Todo ese cóctel es lo que al final va a configurar que tú puedas o no tener un orgasmo. Con lo cual, hay unas veces en las que el suelo pélvico va totalmente ligado. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Si mi vagina, por ejemplo, que va envuelta de esta musculatura del suelo pélvico, no tiene fuerza de contracción, es decir, no tiene fuerza para contraer esto y abrazar el pene, lo que va a ocurrir es que va a haber mucha menos fricción. Menos fricción es menos cantidad de estímulos entrando en el cerebro. De hecho, por eso, no sé si conoces un poco la historia de las bolas chinas. Yo creo que toda española tiene en su mesilla unas bolas chinas. Que se las ha regalado para un cumpleaños. Efectivamente. O salió en una despedida de soltera o en un cumpleaños o te las trajo tu marido un día de cariño, te compré unas bolas chinas. Vamos a revivir la llama del amor. Efectivamente. Y ninguno de los dos le ocurre. Esto le pasó a un amigo. Entonces, y ninguno de los dos sabe cómo se utilizan las bolas chinas. Y es como, ¿esto para qué? Es curioso porque las bolas chinas se las inventó un feudal japonés en el que tenía un grupo de concubinas en las cuales él alimentaba entraban otras mujeres nuevas y a él le encantaban las mujeres jóvenes. Pero tenía un problema, que las mujeres jóvenes es verdad que tenían vaginas más estrechas y le producían más placer, pero tenían mucha menos experiencia que las mujeres que llevaban más tiempo. De tal manera que este señor creó y diseñó unas bolas de mármol, que eso... Si eras la primera de la mañana en invierno que las utilizaba, eso tenía que ser lo más grande. Entonces, eran unas bolas de mármol. Entonces, lo que cuenta la historia es que estas bolas de mármol las introducían dentro de la vagina. Entonces, este hombre lo que consiguió fue diseñar un artilugio que conseguía que las mujeres más experimentadas y que le producían más, es decir, que tenían más experiencia a nivel sexual, pero es que además tenían vaginas mucho más estrechas. Y ahí fue cuando empezaron el tema de las bolas chinas. Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque en el suelo pélvico, para tener orgasmos, hay una parte que lo que hay que tener es un suelo pélvico que tenga capacidad de contracción. Entonces, si mi suelo pélvico cierra bien, pero no cierra demasiado, ¿por qué? Y esto lo traigo con las bolas chinas. Muchas veces muchas mujeres me dicen, Quique, es que lo que me ocurre con las bolas chinas no es que se me caen, que eso ocurre muchas veces. Cuando tu suelo pélvico está muy debilitado, aunque no sean de mármol, se escurren y se caen, cosa que es totalmente desmotivante. Esto ocurre cuando el suelo pélvico está muy débil. Pero hay otras mujeres que lo que te dicen, Quique, es que el problema que tengo es que no puedo introducirlas. ¿Por qué? Porque tienen su suelo pélvico demasiado contraído, es decir, tienen lo que se llama una hipertonía, en términos de esto, o básicamente es que su suelo pélvico cuando quieren introducir algo está demasiado contraído. Claro, esto lo que va a dificultar es que las relaciones sexuales, ¿qué va a ocurrir? Que cuando quieres introducir algo dentro, sientes muchas molestias hasta que pasa. Una vez que está dentro, bueno, mientras no se salga no va a pasar nada, pero en el momento en el que se sale y vuelve a intentar entrar, otra vez vuelven a sentir molestias. Entonces, por eso te decía que para tener un orgasmo en el caso de la mujer, no solo es tener un cerebro preparado para ese momento, sino es también tener un suelo pélvico preparado. Con lo cual, tío, realmente, si lo piensas, tener un buen sexo, orinar bien, defecar bien, es un arte, me refiero, es un compendio de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Y tú eres el pintor que da forma a ese arte qué bonito. Porque claro, tú eres el que lo trabajas al final. Bonito, sí. Qué bonito, qué metáfora tan bonita. Eres el Velázquez de los suelos pélvicos. No, al final, claro, todo eso es súper importante y lo estás demostrando paso a paso. Luego lo que también estamos viendo, una vez que tenemos todo esto ya, tenemos a todos los amigos solucionados. Entonces, ¿y que tenemos a todos los primos y cuñados solucionados? Aún quedará alguno por ahí que ahora me mandará algún mensaje, pero bueno, si se me ocurre. Tú me lo mandas. Pues una vez que está hecha esta faena, hablábamos antes del tema de la divulgación. Sí. Y el tema de
evidentemente que tú te has propuesto el conseguir que tu mensaje llegue. Entonces, todo esto lo estás haciendo a través de conferencias, a través de tu asignatura en la universidad, con lo Sí, cual ya la estamos introduciendo a nivel formativo, por tanto, ya se le da un empaque distinto. esperemos. Alumnos míos, si me Por estáis favor. viendo, estudiar, por favor. Sí. Y luego, además, en redes sociales. Ujú. Entonces, ¿cómo haces tú para que toda esa marca personal que has creado en base a Quique Montero, experto en suelo Sí. pélvico, se desarrolle y siga yendo hacia adelante? ¿Cómo estás trabajando tú en esa parte que es la divulgativa? Pues te diría que es la parte más compleja, porque claro, en redes sociales está muy bien enseñar el culo, está muy bien enseñar armas, está muy bien, no sé, salir bailando, pero está fatal hablar de vulvas. Está fatal. Entonces, está fatal hablar de sexo. Está fatal, claro, es muy curioso, ¿no? Esta doble moral que tenemos de se pueden enseñar cuerpos y se puede hablar de determinadas cosas y enseñar determinadas, no sé, yo lo veo con mi hija, algunas de las cosas de los contenidos que a veces le aparecen y demás, digo, ¿en serio esto? ¿En serio esto? Y que luego, cuando tú quieras hablar de cosas que realmente van a ayudar a una parte, insisto, un 16% de la población, todos son problemas. Bloqueos de Meta, bloqueos de TikTok, porque dices, ¿en serio? O sea, por mucho que intentes comunicar y hablar de muchas de estas cosas, el problema que tienes es que no lo pone nada fácil el mundo. Por eso te doy las gracias, ¿no? Espacios donde se pueda hablar de estas cosas de manera fácil, ¿no? Y sin tapujos, sin tabúes. Vamos a hablar de las cosas claras, con anatomía, con evidencia, con experiencia clínica, vamos a ponerlo fácil. Y no, a veces todo no tiene que ser serio, súper serio. Que esto yo creo que da para poder hablar en muchos tonos y de muchas maneras. Claro. Entonces, yo creo que hay una parte importante en esta parte de divulgación que es intentar que las cosas sean fáciles. Yo creo que a veces los sanitarios, ¿no?, pecamos mucho porque utilizamos un lenguaje muchas veces como muy difícil y donde somos a veces incluso los propios sanitarios, ¿no?, en las que nos damos mucha caña. Pues no sé, seguramente yo, después de haber hablado de esto, seguramente que me va a aparecer 5 o 6 compañeros, pero es que, Quique, no fuiste preciso en decir que el orgasmo realmente es porque se produce en el lóbulo. Digo, es que ya lo sé. Digo, pero es que a Chini, perdón, al amigo de Chini, ¿qué más le da ¿Qué es el que le interesa? que yo le explique de esta manera o de la otra? Eso yo creo que no quita rigor, pero lo que hace es que la gente la acercamos a entender que hay ciertas cosas de las que hay que hablar. Sí. Ya se habló de hemorroides, ya se habló de determinadas cosas, es momento de hablar de toda esta parte. Entonces, a raíz de eso yo sí que es verdad que arranco un proyecto que se llama Crisalium, que es un proyecto que nace para ayudar a mujeres con este tipo de problemas, con dolor pélvico crónico. De hecho, es mujeres que tienen escozor, ardor y dolor en la zona de la vulva desde más de 3 meses. Y ahí es una parte donde intento un poco darle como más voz, donde también es verdad que cuando solo hablas de un tema ayuda a que la gente pueda centrarse y decir, ostras, pues mira, esta persona controla de esto, o se rodea de expertos, ginecólogos a nivel nacional e internacional, que también llevan este mismo enfoque, con lo cual esta será la línea en la que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, yo creo que hay una parte que es intentar cada vez ir cerrando más el círculo y permitiendo que se creen espacios donde se pueda hablar con tranquilidad. Yo muchas de las preguntas que resuelvo, pues a veces que te escriben en directos, ¿no?, que te mandan mensajes, son auténticos dramas. O sea, auténticos dramas que es para echarse a llorar de decir, ¿por qué nadie, no sé, y a veces incluso de chicas, porque claro, a veces el acceso es como más fácil, ¿no? Sí. De chicas jovencitas, que mi tercera pregunta es, ¿esto se lo has contado a tu madre o a tu padre? Porque es verdad que van buscando desesperadamente, las redes o los submundos y las cloacas de TikTok son muy grandes, encuentran a gente que, pues que no voy a decir que son estafadores, porque entiendo que lo harán muy bien, pero que realmente lo que están aportando no están dando solución real. Y de hecho, segunda, tercera pregunta es, vale, ya te entiendo, ¿esto se lo has dicho a tu padre? No, es que esto no se lo he dicho. Digo, es que necesitan tus padres saber qué es lo que está ocurriendo. Y a veces la pregunta ya no es si tu padre o tu madre es, ¿tu pareja sabe esto? No, es que no se lo he dicho nunca. Entonces es como, ¿cómo vas a buscar ayuda? ¿Cómo vas a hacer que este problema, si ni siquiera lo estás visibilizando con las personas que más te quieren? Claro. Tu padre, tu madre, tu pareja. Entonces hay una parte muy importante en esa parte, yo creo. Sí, me parece brutal lo que haces, porque todo esto demuestra que sigue siendo un tema tabú, que sigue siendo un tema que se busca
esclarecerlo desde el anonimato. Totalmente. Si te lo pudieran enviar desde una cuenta falsa, te lo enviarían de una cuenta falsa. Seguro. De ahí también surge el tengo un amigo que. Tengo un amigo que. Porque es verdad que todos buscamos ese anonimato a la hora de resolver nuestras dudas, sobre todo con el tema sexual, con el tema de problemas en la sexualidad, que todos nos hemos encontrado a lo largo de la vida. Pues claro. Un escozor, cualquier cosa que te pueda surgir y que en lugar de decir, ostras, me está pasando esto, vamos a hacer algo. Lo primero que se intenta es ocultar o ir medio a escondidas a buscar la solución. Ahora con ChatGPT supongo que será una locura. Es una locura. Lo que estará diagnosticando ese muchacho. Entonces, lo que estará escuchando ChatGPT. Claro, y luego también me ha gustado lo que has dicho, porque es verdad, y yo como a veces como paciente sí que me he sentido así, que los sanitarios muchas veces... Yo creo que el problema que hay es como que vosotros tenéis tanto conocimiento y sabéis tanto del tema. No tanto a veces. Bueno, al menos pero lo parecemos. Se os presupone vale. que es muy difícil que trasladéis bien el mensaje. Porque es como, hablando de los hijos, también es como explicarle matemáticas a un hijo. Totalmente. Es de decir, ¿cómo no entiendes que 2 por 2 es 4? Y qué difícil, ¿no? Y es muy difícil realmente, porque para ti lo tienes súper asumido, pero en la práctica es algo complejo para una mente que aún no tiene ese conocimiento y que no sabe. Lo mismo pasa con la medicina. O sea, si yo se me escapa el pis cuando hago fuerza, ¿qué me estás contando tú del suelo pélvico? O me lo trasladas muy bien el mensaje, o como me empieces a decir tecnicismos, me empieces a decir... A mí la cabeza se me va a ir y yo lo que quiero es... Entonces, ¿el ibuprofeno de cuánto? De FTR. Y lo que tú has dicho antes, soluciones. Yo quiero soluciones. Entonces, vuestra faena es realmente complicada. Me parece complicada de verdad. Sí, mira, esto me recuerda... yo suelo dar clases de másters y posgrados y en esos másters y posgrados de suelo pélvico yo suelo hablar de dolor pélvico, ¿no? Que es como vengo a hablar de mi libro. Y hay uno de los ejercicios que hago con los alumnos que me encanta siempre, que es preparar unos papeles con cosas complicadas. Cosas complicadas es, pues, explicar la neuroplasticidad, o explicar el sistema nervioso central, o explicar cómo son las vías aferentes, eferentes. Cosas que seguramente ellos, igual que yo, saben cómo explicarlas de manera muy fácil. O sea, entre nosotros lo podemos explicar y nos entendemos. Entonces les planteo un ejercicio en el que cojo a 4 o 5, los saco fuera y les planteo que vamos a entrar en un colegio. Entonces, ellas van a ser las profesoras de infantil, estamos hablando para una edad de unos 7, 8 años. Entonces les entrego a cada una de ellas uno de estos papeles. Entonces, lo que consiste el ejercicio consiste en explicarles a sus compañeros que tienen 7, 8 años este término. Y ahí ellos, esta dinámica la hacemos precisamente para que se den cuenta lo difícil que es explicar a un niño de 7 años el concepto de la neuroplasticidad. Por ejemplo, que yo a nivel médico lo podría explicar de una manera fácil, pero es verdad que cuando intentas trasladar a alguien que no está metido en esta jerga, en este mundo médico, descubres y además se vuelven locos. Es que esto es muy difícil. Digo, no es muy difícil. El problema es que tienes que adaptar tu lenguaje. Correcto. Yo, por ejemplo, en consulta, y es algo que trabajamos en la clínica, yo tengo, mi mesa es mi mesa de cristal y tengo siempre unos rotuladores, Vileda. Entonces yo con todos mis pacientes pinto encima de la mesa. ¿Por qué? Porque necesito crear un vínculo de unión. De hecho, muchas veces en las primeras consultas le entrego un rotulador a la paciente, yo me quedo otro rotulador y entre las dos vamos escribiendo en la consulta. Voy dibujando las cosas, ella me va dibujando cosas. Entonces vamos estableciendo unos vínculos. ¿Por qué? Porque necesito que tú salgas de la consulta entendiendo qué es lo que te pasa. Es decir, uno de los problemas que hay a nivel médico, o que yo siento que hay así, es que todos los sanitarios nos hemos formado en un modelo que se llama modelo biomédico. El modelo biomédico es sencillo de entender. Algo duele porque está roto. Y es claro, no sé, cuando tú te hiciste las 19.000 cosas que llevas por el cuerpo, te dolía porque te hiciste algo. Y dolían mucho, sí. Y dolían mucho. Y estaba muy claro y además tenía un sentido muy claro. Duele porque me he hecho algo. Pero el problema que tiene es que el modelo biomédico está muy bien, excepto cuando te encuentras, y retomo lo del principio que hablábamos, cuando te encuentras con una paciente con una fibromialgia, o con una vulvodinia, o con una cistitis intersticial, o con una migraña, o con muchísimas de las patologías en las cuales el modelo biomédico no lo explica. No se cumple porque no hay nada roto, de hecho, aparentemente. Mis pacientes vienen a consulta con una carpeta que de manera divertida en consulta le llamamos la carpeta de estoy de puta madre, porque es una carpeta en la que hay resonancia, la electromiografía, resonancias donde todo está bien, pero es que ella te dice, pero es que a mí me duele. Entonces, con esa carpeta y sabiendo que todo está de puta madre, hay que empezar a plantearse que ese modelo biomédico no funciona. Entonces, desde los últimos 15 años, desde el 92 un poco más hacia adelante, pero en los últimos años ha habido algo que ha ido cambiando, que es que el modelo biomédico ya no explica el dolor. Entonces, los que trabajamos con dolor y trabajamos con pacientes, trabajamos con otro modelo que es el modelo biopsicosocial.
El modelo biopsicosocial es como una palabra compuesta. Esta palabra compuesta tiene mucho sentido porque es tiene una parte bio, en la que tiene mucho sentido, porque va en la carpeta, ¿no? Hostia, ¿cómo estás? Mira, estoy perfecto, ¿vale? Pero es que el dolor hay que entenderlo también desde una perspectiva psico, es todas las emociones que me genera. Tú antes me hablabas de Iniesta, ¿verdad? Y me decías, Iniesta es uno de los jugadores que ha tenido lesiones, ha tenido sus partes bio, pero ha tenido también serios problemas a nivel de problemas mentales y problemas importantes, precisamente porque estar en esos altos rendimientos, eso es tremendamente exigente, tremendamente exigente. Pero también esta palabra de modelo biopsicosocial lleva toda la implicación que tiene. ¿Y qué es social? Social es tu familia. Social es las relaciones laborales. Social es cómo me afecta esto en mi día a día. Social es que no puedo hacer ese clean porque me voy a orinar. Eso entra dentro de todo eso. Entonces, entender el dolor no se puede entender desde otro prisma. Entonces, entenderlo desde aquí hace entender al paciente en su complejidad. Y que cuando venga Chini y me empieza a contar su problema, o el problema de su amigo de la retroeyaculación, esto luego lo cortas todo, de su problema de, yo tengo que entender esto y tengo que entender esto, tengo que entender cómo afecta esto en tu relación de pareja, tengo que entender qué emociones tienes con esto, tengo que entender tu parte biológica. Y todo eso hace que yo pueda entenderte. Claro, ¿qué problema tiene esto? Que esto obliga a los sanitarios a encontrarse en un punto de mucha incomodidad. Porque voy a tener que preguntarte, porque voy a tener que entenderte, porque tal vez lo que te vaya a preguntar conecte con una parte emocional tuya y te pongas a llorar en consulta. Yo muchas de mis pacientes, por desgracia, cuando empiezo a preguntar, se ponen a llorar en consulta. Por eso hay un paquete de Kleenex y me parece perfecto. Me parece perfecto porque eso también está enseñando, están abriendo esa parte de vulnerabilidad que muchas veces no han sido capaces con el ginecólogo que las ha visto 10 minutos y ellas van con un dolor que no... Correcto. Claro. Sí, sí. Además es muy complicado cuando... me parece asombroso porque la verdad es que no lo sabía, no conocía todos estos conceptos y tienen todo el sentido. Yo algunas veces lo he hablado, evidentemente con mis conocimientos, lo hablo de una manera más campechana, pero es verdad, es el decir, tú te rompes una pierna y todo el mundo sabe que hay un tratamiento para una rotura de pierna, que te van a hacer una serie de cosas, que luego va a haber un tiempo de rehabilitación X y que tú no vas a poder volver a empezar a correr hasta que eso no haya adquirido unas cualidades. Totalmente. ¿Qué pasa con enfermedades que no dan esos síntomas tan evidentes, que son un poco ¿hasta cuándo tengo que estar aquí? Claro. ¿Hasta cuándo tengo que ejercitar mi suelo pélvico para estar bien? Pero dame plazos, dame tal. Claro. Y luego todo eso contando con que ya hayan dado con la solución. Claro. Porque muchas veces el proceso que vives es el que tú dices, toco aquí y está bien, toco allá y está bien. Te hago una analítica y sale perfecta. Te hago una exploración y sale bien. No sabemos qué te pasa. Eso es una frustración tan grande, pero tan grande de decir, ¿no tendré solución? Y sobre todo, fíjate, me gusta mucho esa palabra que has utilizado, esa frustración, porque es verdad que cada vez que tú vas a un médico, ¿no? No sé si una vez te habrá pasado tener algo que el primer médico no te lo ve. No sabes qué te pasa, pero tú estás mal. Entonces vas al siguiente, ¿no? Hasta que llegas a una eminencia que como lleva 40 o 50 años, sabe mucho. Pero hay una parte de frustración porque voy a uno y no sabe lo que tengo. Entonces tú sales de allí diciendo, ostras, es que algo muy malo tengo que tener. De hecho, eso lo que alimenta es una emoción que es demoledora, que es la incertidumbre. Gran parte de todas estas pacientes, de estos pacientes, viven en un punto altísimo de incertidumbre. Es como, yo sé que me está pasando algo, porque siento y me duele y lo estoy notando, pero nadie me encuentra solución y encima cuantas más pruebas me hacen, es peor. ¿Por qué? Porque cada vez que me hacen otra resonancia y dice que todo está ok, tu sensación es como, es que, ¿y si no sale la resonancia? O sea, es que tiene que ser tan malo que ni en la resonancia sale, hay que buscar otra prueba. Entonces son pacientes que no hacen más que hacerse pruebas y en cada prueba es una mayor decepción, una mayor frustración y aumenta su nivel de incertidumbre. ¿Que encima que alimenta la incertidumbre? Que como estoy en ese punto de incertidumbre, de no saber qué va a ocurrir, aumenta mis niveles de estrés. Aprieto más los dientes, aprieto más los hombros, aprieto más el suelo pélvico y todavía reavivo y aumento el nivel de estrés. Con lo cual es un círculo del que es muchas veces muy difícil salir. Sí, de hecho, solo la única manera, porque me ha pasado, a mí me ha pasado esa sensación de decir, ostras, no dan con la tecla, Claro. Y a mí me duele mucho. Y eso solo lo soluciona el que te den una posible solución. El encontrar a alguien que deje de decirte, no lo sé porque todo está bien, Claro. o que aunque sea un podría ser. Con los podría ser muchas veces ya te vale para decir, bueno, pues
voy a intentar solucionar este, podría ser. Luego a lo mejor no lo es, pero ya Claro. te desactiva ese círculo un poco, esa incertidumbre de la que Claro, hablas. y hay una parte importante que hay que entender, que es que cuando un paciente pasa más de 3 a 6 meses, el problema ya no es el tejido. Es decir, si tú tienes un problema en tu rodilla y hay un problema, se trata, se diagnostica y se hace lo que se tenga que hacer. Ya está. Aquí lo que estamos hablando es que en este tipo de casos y en muchos de los casos, me da igual que hablemos de dolor crónico lumbar, que dolor pélvico crónico como es la vulvodynia, etcétera, lo que ocurre es lo siguiente, es que pasados los 3 a 6 meses, el problema ya no es el tejido. El problema es que en tu cerebro se genera como una especie, por llamarlo de alguna manera, de manera sencilla, como una huella del dolor. Que esa huella del dolor, el problema que tiene es que tiene la capacidad de activarse de muchas maneras. Es decir, si en el momento en el que, y esto es muy típico en deportistas, en el momento en el que me hice mi lesión de rodilla, por culpa de eso me perdí toda la temporada, de hecho, no sé, te traslado, por ejemplo, en el Barça en aquel entonces, había un protocolo claro. En el momento en el que un jugador se lesionaba, se le sacaba automáticamente de todo. Cuando digo que se le sacaba, es físicamente de todo. Se le cortaban las redes sociales, se le cortaban las noticias, se le cortaban los entrenamientos con el resto de los equipos, se le ponía a entrenar con el coach y con el psicólogo para entrenar, se le daban horarios diferentes de entrenamiento. Ostras. Se les separaba completamente. ¿Por qué? Porque el problema que tenía es que está estudiado que si esa lesión, tú estás viendo cómo entrenan tus compañeros y tú estás dándole pataditas con una gomita o un baloncito de goma, mientras que tus compañeros están jugando, esos niveles de estrés que aumentan hace que tu recuperación sea muchísimo menor. Aumenta niveles de cortisol y no se recuperaba la lesión. Pero no solo eso, es que encima la huella que se genera a nivel neuronal, es decir, a nivel de neuroplástico en el cerebro va cambiando y se va adaptando. Hay mucho estudio sobre esto. Entonces lo que va ocurriendo es que el cerebro va extendiendo una especie de redes. Entonces de repente mi lesión, que sería esto, se conecta con mi preocupación, por ejemplo, laboral o económica. ¿Qué significa? Pues que cuando ya pase el proceso de recuperación de esta rodilla, en el momento en el que yo me preocupe por algo, por mi parte económica, como las neuronas por la ley de Hebb están unidas, se dispara también mi dolor otra vez. Madre mía. Esto es lo que explica que actualmente el dolor crónico sea uno de cada 4 en el mundo. Uf. ¿Por qué? Porque tenemos tan conectadas estas redes con otras cosas que el problema que tiene es que es muy fácil que se active. De igual manera que a ti te habrá pasado, no sé, a mí por ejemplo me pasa y lo experimenté este fin de semana con el olor a hierba cortada. Yo vivo en una zona donde hay una piscina y entonces estaba el señor cortando el césped del jardinero. Pues pasó al lado de mí con el cortador de césped y olí el césped recién cortado. Pues automáticamente mi cabeza, al oler el césped cortado, me recordó a mis veranos en la playa, cuando me iba con mis padres, recordé a amigos que tenía entonces, que nos sentábamos en el césped y jugábamos a las cartas largas horas y estaba el señor portero cortando el césped, me evocó todo eso. Eso se llama memoria de evocación. La memoria de evocación es lo mismo que funciona con el dolor. Tú tienes un recuerdo, que es dolor, vulva, espalda, me da igual. En el momento en el que hay un activador, algo que puede ser un olor, puede ser un recuerdo, puede ser algo que vea, automáticamente se enciende mi dolor. De igual manera que hay un montón de estudios donde gente con dolor crónico lumbar les pones a ver imágenes, solo imágenes, sentados en un sillón, con un pulsador del 0 al 5. 0 es no duele, 5 es esto me está doliendo un montón la espalda. Entonces, les colocas imágenes como por ejemplo un señor caminando y no me activa. Pero de repente les colocas una imagen de alguien levantando una bombona de butano y automáticamente el dolor que experimentan ellos se dispara. Y de repente te empiezan a marcar 4, 5, 5, 5, les empieza a aumentar su dolor. Ostras. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a alguien levantando una bombona de butano, tu cerebro lo que primero que piensa es, el cerebro hace una imagen y dice, ¿y si yo levantase esta bombona de butano? Ya estás aquí. Si yo levanto esta bombona de butano, se despierta el área del dolor y yo siento dolor en mis lumbares. Madre mía. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque hay que entender que el dolor se produce 100%, es una experiencia emocional y se produce en tu sistema nervioso, con muchas entradas y demás. Entonces, es importante entender que para poder comprender el dolor hay que entenderlo desde esa perspectiva biopsicosocial donde entran muchísimas cosas en juego. Y por eso es importante explicar a las pacientes. Porque cuando tú entiendes por qué te ocurre, es cuando puedes empezar a coger y a entender las reglas del juego. Yo muchas veces hablo de eso en consulta y les digo, es que estas son las reglas del juego. Y hay pacientes que deciden no cogerlas. Le digo, no tengo ningún problema, nos vemos. Claro. Dentro de 5 o 6 años, Cuando cuando puedas sigas más. jugando al mismo juego, vendrás y yo te ayudaré. Y estaré aquí para ayudarte. Pero mientras, no, es que yo tengo que tener algo roto, yo tengo que tener algo roto, yo tengo que tener algo mal, digo, perfecto. Pero si te has hecho una ecografía, una resonancia, una electromiografía y un TAC,
es que ya no existen más cosas en tu cuerpo. O sea, no hay más. Pues no puede ser nada roto Tío, porque no claro, existe. es que no hay donde rascar, no hay un tercer universo dentro de tu cuerpo en el que pueda haber esto. Entonces, es súper importante, en este sentido, entender que si las pruebas están funcionando bien y está todo bien, hay que empezar a entender que las reglas del juego, estás jugando a otro juego. Entonces, no puedes estar jugando al parchís, no sé, con las reglas del trivial, porque no, vas a perder siempre. Claro. Entonces, es importante entender desde esa parte. De hecho, se dice que la mayor parte o el mayor porcentaje de ayuda para solucionar un problema es conocer el problema. Totalmente. Hasta que no conoces el problema es muy complicado que tú seas capaz de solucionarlo. Sí. Entonces, ahí está la importancia de lo que tú haces, de divulgar y de crear ese conocimiento que no existe de momento o que la gran parte de la población no tiene tan al alcance. ¿Cómo funcionan esos talleres en los que tú tratas de formar a la gente o cómo es tu manera de proceder? Pues mira, cuando son en talleres de suelo pélvico, en boxes y demás, algo muy parecido a lo que he hecho contigo. Voy con mi pelvis a todas partes, está viajando conmigo, entonces es ir explicando. Cuando trabajamos con dolor crónico, cuando trabajamos con mujeres con esa parte de dolor crónico, es un poco trabajo más profundo. ¿Por qué? Pues hay que desestructurar el cerebro, es decir, hay que reaprender. Partimos de una base que el dolor se aprende. Y de hecho, tú que es papá, lo has vivido igual que yo, ¿no? Típica imagen en el parque. 200 niños jugando, ¿no? Jugando para aquí, jugando para allá, jugando para el otro lado. Vale. 200 padres sentados comiendo pipas, hablando los unos con los otros. De repente, tu hijo de 5, 6 años, de 4 años, yo qué sé, va corriendo, se cae y se raspa las rodillas y las manos. Esto es un clásico. Sí. A partir de ese momento ocurre una cosa. ¿El niño se pone a llorar directamente? Habitualmente no. Lo que hacen los niños es que están recibiendo informaciones en el cerebro y se pone como... Reciben información pero no saben interpretarla. En ese momento se pone a buscar con la mirada. ¿Y qué es lo que hace buscando con la mirada? No busca a los 199 padres que hay ahí. ¿A quién busca? Busca a su padre o su madre, que es su referente. En ese momento, el padre o la madre, hay dos opciones. O bien que tú te levantes de la silla, madre mía, vayas corriendo, ¿qué va a hacer tu hijo? Entonces sí. Ponerse a llorar. Porque ha entendido que esa información que estaba entrando, que no entendía cómo interpretarla, porque el cerebro tiene que interpretar la información, entonces no sabía cómo interpretarla, su padre, que es su referente, va con cara de acojonado, si tú tienes que ser... Entonces, esto es malísimo. Pero puede ocurrir justo lo contrario, que tú veas que se ha caído y le gritas desde estando sentado. Cariño, no te preocupes, que nos quedan 10 minutos, venga, corre. ¿Qué hace el niño? Esa información que ha recibido la interpreta de manera diferente, se quita las manos y sigue jugando. Entonces, el dolor es un proceso de aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante, y por ejemplo, cuando trabajo con mujeres, con esta parte, yo hago una parte muy importante de neuropedagogía del dolor, que es explicarte, que es esto parte de lo que estamos hablando, explicar cómo funciona el dolor, de dónde viene, cómo se produce, para que uno entienda que esa sensación que está experimentando no viene de la nada, sino que el cerebro ha tenido que hacer todo un proceso cognitivo, de experiencia emocional, ha tenido que mezclar una cantidad enorme de cosas hasta que al final ha dicho, esto me duele o esto no me duele. Ajá. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado el rollo este de te haces un corte que empieza a sangrar, ¿no? ¡Ah, cómo duele esto! Y notas dolor. Perfecto. Pero estoy seguro que también te ha pasado alguna vez hacerte un corte o hacerte una lesión y no enterarte. ¿Te ha pasado? Sí, claro. ¿Qué ha pasado en ese momento? Porque yo me hago un corte y no me duele. No has llegado a procesar la información, quizás. ¿Qué suele pasar? ¿Qué estabas haciendo? Estabas liado con otras cosas. A lo Estabas mejor. liado con otra cosa. Ahí es una parte que me ayuda mucho a entender que para tú experimentar dolor tienes que estar concentrado con lo que está pasando. Por eso cuando tu cerebro está despistado con otras 200 cosas, te haces un corte, te das un golpe. De hecho hay muchas experiencias en esto, en combates, sobre todo relacionado con armas, de gente que clavan un cuchillo y demás. El otro día venía, hace 2 semanas, una chica que le clavaron un cuchillo en el cuello, venía el periódico. Llevaba el cuchillo clavado en la espalda. Ostras. Y no se había dado cuenta. Madre mía. Y fue a urgencias porque era una batalla, era una especie como de pelea en Estados Unidos, le clavan el cuchillo, pero aquí, pero un mango así de grande, con lo cual la hoja tenía que ser así. Madre mía. Y la chica no se había dado cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando al cabo de hora y media se cruza con una vecina, la vecina se le desmaya de golpe, ella no entiende qué es lo que está pasando y es otro vecino el que le tiene que decir, es que llevas un cuchillo clavado. Y ella, cuando lo ve, en ese momento siente la experiencia de dolor. Entonces, para poder experimentar dolor, hay una parte que hay que hacer de procesamiento. Si el cerebro no procesa o el sistema no procesa, tú no sientes dolor. Pues de igual, para entender eso, hay otras veces en las que si he aprendido a procesar con dolor, el problema que va a ocurrir es que este paciente
permanentemente va a experimentar la sensación de dolor, pero ya no tiene tejido, ya no hay nada lesionado. Y el caso yo creo que más extremo es los amputados. Sí, lo he escuchado. Hay gente que tiene el dolor del miembro fantasma, que es que te amputan una pierna y tú sigues sintiendo la pierna. Pero es que yo cuando empecé a trabajar de fisio, allá por el 92, cuando empecé a trabajar de fisio, me tocó en la unidad de amputados en la FE de Valencia. Y yo recuerdo perfectamente, y me acordaré toda la vida, un señor que vino a consulta, vino un lunes desesperado, porque le picaba la planta del pie. No sé si alguna vez te ha pasado esto de que te pica la planta del pie y te tienes que quitar la zapatilla y rascarte con las uñas. Es que esto me pica un montón. Pues este señor venía así, y venía desesperado. ¿Tú sabes cómo se le rasca? Pues claro, esto era lo complicado. No le picaba el pie que tenía, le picaba el pie que no tenía. Entonces, ¿cómo se le rasca un pie a una persona que no tiene pie? Uf, complicado, ¿eh? Eso, a ver, yo he escuchado, no sé si tiene relación, que el picor es como una sensación y que al tú rascarte lo que haces es que generas un dolor que tapa el dolor o la sensación de picor. ¿Vale? ¿No? Puede ser Más que o menos, más o sí. menos. Vamos, Entonces, vamos más o menos. pues no sé, yo le rascaría fuerte en otra zona. Claro, pero a él le pica el pie. O sea, Pues, si si a ti te pica mucho la espalda y yo te rasco el pie, conseguimos... No. no. Pues fíjate, en este tipo de pacientes hacemos un tipo de terapia que se llama terapia espejo. Se coloca un espejo entre medio de las piernas, entonces lo que haces es que complementas la pierna que le falta, es decir, él ve el reflejo de la otra pierna. Visualmente. Tú le rascas el pie que sí que tiene y de repente el cerebro hace, ¡oh, gracias! Ostras. Entonces, en este tipo de casos es como el caso más extremo, ¿no? Yo me hago un corte y siento dolor. Hay veces que me hago un corte y no siento dolor, porque mi cerebro... Pero es que hay veces que ni siquiera necesito tener brazo ni tener pierna para experimentar esa sensación. Entonces, ese es el punto de entrada, y esto es parte de lo que trabajo con las pacientes, para poder explicarles que el dolor que ellas están sintiendo, en este caso la vulva, el escozor, ardor y dolor, no tiene tanto que ver con su vulva, porque su carpeta dice que está bien. Es que es su cerebro el que se ha quedado como desconfigurado, por decirlo de alguna manera, en el que el cerebro se ha quedado sintiendo esa sensación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rascar el cerebro. Lo que hay que hacer es conseguir desmontar ese sistema de creencias, desmontar esa opinión que tu cerebro tiene sobre una parte de tu cuerpo. Y ese es el proceso de desmontar. Madre mía, a mí sí que me estás desmontando. Qué locura el pensar que al final todo tiene tanto que ver con cómo nosotros hemos aprendido a administrar las cosas, con Totalmente. cómo nos afecta a nivel cognitivo más que a nivel físico Sí. las dolencias y lo que a nosotros nos ha pasado. Entonces, claro, todo esto lo que dices es que lo aprendemos, pero me ha parecido entender en algún momento de lo que estabas diciendo que se puede desaprender. Ajá. O sea, se pueden cortar esas conexiones que el cerebro ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Claro. Podemos llegar a ese punto con entrenamiento y demás. Totalmente. Mira, no te voy a preguntar sobre ciertas opiniones, pero Pero yo tengo un amigo. pero tienes un amigo que tiene una opinión sobre algo, Sí. seguramente, Sí. ¿no? Y tendrá una opinión polarizada de si yo le preguntase a tu amigo, amigo de Chini, esto sí o esto no, izquierdas o derechas, blanco o negro, seguramente lo tendrá muy claro, dirá sí o no, lo tiene claro, tiene una opinión. Pues digamos que el dolor funciona algo muy parecido, es una opinión. Pero claro, estoy seguro que el amigo de Chini también ha cambiado de opinión alguna vez en algo. Claro. Algo que el amigo de Chini tenía clarísimo, que era blanco, ostras, y que de repente ahora ha cambiado de opinión y piensa que es negro. ¿Qué tuvo que pasar para que el amigo de Chini pasase del blanco y cambiase de opinión al negro? ¿Qué ha debido pasar? Que ha pasado por un montón de escala de grises. Ha pasado por un montón de escala de grises. Las escalas de grises a veces es información. Yo tenía muy claro esto, pero ostras, es que he leído esta información, ostras, y ahora me he cambiado a la otra parte. Hay veces que es una experiencia. Hay veces que yo creía que era blanco, es que me pasó algo, tío, y desde ese día, que bueno, es que la evidencia, tío, es que ahora es negro, para mí es negro. Claro. Pues digamos que consiste un poco en lo mismo. Hay una parte en la que tu cerebro tiene claro una opinión que es sí duele. Estoy seguro que el amigo de Chini seguramente ha cambiado de opinión en algo. Sí. Entonces, para que uno pueda cambiar de opinión, básicamente lo que tiene que haber son informaciones y son experiencias. Es decir, realmente la fisioterapia muchas veces consiste en eso y es parte de lo que yo suelo trabajar con las pacientes, es darte experiencias en las que te enseño como cuando modificamos ciertas cosas de repente, ahora no siento dolor y la gente se queda rayadísima, porque ahora no me duele. ¿Pero qué ha pasado? Porque lo único que hemos hecho es entrarle como la puerta de atrás al cerebro. Le hemos dado una experiencia diferente o le hemos dado una información diferente. Entonces, a medida que hacemos eso, ¿qué es lo que ocurre? Que el cerebro no le quedan más narices que cambiar de opinión.
¿Cuándo es más difícil cambiar de opinión? Por ejemplo, cuando hablas con sanitarios y cuando, por ejemplo, pacientes que tengo un montón que son sanitarios, muchas veces es muy difícil porque hay que cambiar todo el sistema de creencias. O gente que lleva muchos años, que le han hablado muchas veces de más, no sé. Entonces es muy difícil, son como muy refractarios, son como durísimos, que esos son los casos que más me molan. Porque al final, cuando le vas entrando, al final siempre hay un hueco en el que entras y el paciente se derrumba, porque es como, ostras, vale lo que sé, vale, pero es que de repente me acabas de demostrar físicamente que, que no puedo no sentir dolor en la zona de la vulva. A veces es tan sencillo como hacer unas cuantas respiraciones, hacer una especie como de pequeña como meditación, bajar el sistema nervioso y de repente en el momento en el que está perfecto, tocas en la zona. Y una cosa que antes habías tocado y dolía, ahora tocas y no duele. Entonces, claro, le preguntas, ¿y ahora qué ha pasado? Entonces la gente se queda ahí como, pues no sé. Entonces empiezan a montar una película para poder darle explicación. Porque el cerebro no puede tener dos cosas. Es decir, tú no puedes opinar blanco y negro al mismo tiempo. Claro. Eso se llama una disonancia cognitiva. No puedes. Entonces el problema es que cuando yo te genero una experiencia en la que no notas dolor y antes sí, el cerebro de repente se empieza a ver rayadísimo porque dice, aquí está pasando algo. Cuantas más de estas le doy, al final llega un momento que dice, bueno, pues a ver si es que me he equivocado. Y al cerebro odia sentirse equivocado. Pero a medida que le vas dando experiencias, cada vez se va viendo cómo va cambiando esta parte. Y eso es parte de lo que se trabaja en la parte de, dentro, por ejemplo, del programa Crisalium, que trabajamos precisamente esto. Entonces, sentamos bases desde la parte emocional, sentamos bases desde la parte física y desde ahí, apoyándonos en la parte de neurociencia, es como ir dándote cada vez más, hasta que al final dices, ostras, es que ya estoy preparado, ya puedo tocar. Entonces, de hecho, en el programa, por ejemplo, trabajamos como en dos fases. Hay una primera fase que es organizar toda esta parte, es como prepararte el cerebro para poder hacer lo que vamos a hacer y pasar a una segunda fase en la que ya podemos empezar a tocar la zona. Madre mía. Empezar a hacer técnicas en las que las mujeres ellas mismas van tocando la zona de la vulva, en la que pueden ir introduciendo objetos dentro de su vulva, en la que podemos introducir un espéculo y abrir. Entonces de repente van viendo que cada vez puedes más, entonces eso te empodera, ya puedo, fíjate, entonces el cerebro va cambiando. Eso es la neuroplasticidad. Vamos, Sí. impresionado me dejas porque además es que es verdad. Es que muchas veces nosotros, lo que decías de la opinión y de estar polarizado y demás, es completamente así. Ahora estoy viendo gente, corrientes, que hablan de que tú lo que tienes que hacer, si quieres de verdad mejorar en cualquier aspecto ya de la vida, ya no hablamos de suelo Sí. pélvico, sino de más allá, es como enfrentar tus opiniones, no intentar validarlas. Claro. Porque si tú lo que intentas es validarlas, vas a pensar que siempre tienes razón. Entonces, si tú al cerebro le dices que siempre ante un estímulo tiene que responder de la misma manera y esto es lo que conocemos, Claro. pues según estás diciendo, así va a ser. Totalmente. Y hay una manera de cambiar. Que eso es lo complicado. Yo, por ejemplo, no, sinceramente no lo sabía. No sabía que hasta ese punto Claro. de incluso llegar a desaparecer ciertos dolores o ciertas patologías que tú te encuentras, es así. Sí que hemos visto, por ejemplo, en el caso contrario, que el cerebro es tan poderoso que incluso puede crear síntomas, Claro. a pesar de tú no tener la enfermedad que te crea el síntoma. Totalmente. Esto se ha visto tanto en ficción como en realidad, que si tú te crees que tienes, yo qué sé, el suelo pélvico mal y yo te digo, si tiemblas así es que lo tienes mal, vas a decir, ah, sí, es que tiemblo así. Y ya está. Y ya está, o sea, así de poderoso, ¿no? Sí. Es el cerebro. Totalmente. De hecho, bueno, tú que eres papá, has pasado por esas fases en las que los niños tienen muchas veces esta capacidad, ¿no? En las que son capaces de inducir esas enfermedades. No sé, yo por ejemplo, y lo experimento con mi hija, ¿no? Con el tema de ponerse muy nerviosa antes de un viaje importante. Llamemos ir a Scouts, viaje de final de curso, que yo recuerdo que yo de chiquitito también me pasaba, es decir, yo hay una parte que llego a todo esto porque también es verdad que he experimentado, soy expadeciente de dolor crónico lumbopélvico, con lo cual es verdad que hay una parte que he experimentado en propias carnes. Y eres tu conejillo de indias. he sido mi propio conejillo de indias. De hecho, bueno, me sigue pasando de vez en cuando que digo, cuando olvido, cuando vuelvo a recuperar esa memoria, vuelve a recuperar y vuelve a aparecer mi dolor y me dice, hola, que aquí estoy todavía. Porque es verdad que es algo que es inherente a mi propia persona. Es decir, es verdad que hay una parte que yo he hecho de trabajo, mucho trabajo personal, para conseguir dejarlo en una zona y no activarlo. Pero hay veces que, como el jardinero que pasaba cortando el césped y me lo evocó, hay veces que hay cosas que me lo evocan. Y sí, y hay momentos muy tensos en los que cuando profesionalmente o cuando por determinados problemas personales algo se conecta con eso, aparece y viene a decirme hola. Que es perfecto, porque yo antes me enfadaba y me preocupaba muchísimo. Hostia, ya vuelvo a tener esto. Madre mía, no. Ahora ya lo entiendo,
pongo en marcha las herramientas que ahora explico a otras personas y a partir de ese momento esto va disminuyendo y se vuelve a apagar. Y se puede tirar un año sin aparecer, pero vuelve a aparecer de vez en cuando, porque el cerebro no olvida. Si has visto la película de Inside Out, que seguro que la has visto, Sí. la del revés, ¿no? Brutal. El momento es en el que van cogiendo las pelotitas de la estantería y las van tirando al pozo del olvido, Sí. allí tarda un tiempo, y igual que a Ping Pong, ¿no? Era Bing Bong, creo que era el elefante ese rosa, lo tiran al fondo y ahí permanece un tiempo hasta que al final desaparece. Los recuerdos tardan en desaparecer y hay recuerdos que en mi caso, o los pacientes que hemos tenido dolor, está como muy anclado en la base, es decir, están como muy en la raíz y esos son muy difíciles de cambiar. Entonces, yo por ejemplo con mi hija, como te decía, lo noto porque siempre que tiene una situación estresante de cara a un viaje, una cosa así, ella desarrolla una serie de enfermedades. ¿Qué enfermedades? Se constipa o le baja las defensas, entonces le aparece una infeccioncita de no sé qué. Eso que ocurre en los niños es como muy claro que también nos ocurre en los mayores, ¿no? Y entonces determinadas situaciones van a desarrollar siempre un tipo de patologías. Y además es siempre como el mismo patrón. Entonces, por eso que es importante enseñarles, en este caso, gestión emocional, gestionar bien eso que está ocurriendo. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar. Y los adultos exactamente igual. Claro. Exactamente igual. Sí, me ha gustado lo que has dicho de que siempre es un poco el mismo círculo y también es una cosa que muchas veces he hablado y he pensado que vosotros como sanitarios, tú como fisioterapeuta especializado en el suelo pélvico, tú al final ves muchos casos. Sí. Entonces, claro, al final tienes que encontrar ciertos patrones, que seguro que tú con 2 frases sabes perfectamente lo que le pasa. Luego ya te tienes que centrar en explicárselo bien y demás. Pero claro, el tema es que le tiene que quedar muy claro porque a esa persona es lo más importante que le pasa ahora mismo. Para ti es el caso 1573, con la misma dolencia exacta, que tienes clarísimo cuál va a ser su protocolo de actuación y tienes clarísimo todo, pero hay que explicárselo y hay que explicárselo como si fuera para tu hija. Claro. Hay que explicárselo de una manera siempre, con todos mis respetos, mis pacientes siempre tienen 9 años, 10 años, que es un punto en el que, yo ahora por ejemplo mi hija pequeña que tiene 10 años, cuando intento explicarle a ella, te das cuenta cómo tienes que modular el lenguaje. Yo creo que si todos fuésemos capaces, los sanitarios, de explicar a niños de 10 años, y con todos mis respetos, porque sé que el que tengo delante no tiene 10 años, pero si soy capaz de utilizar el lenguaje, las metáforas, el acomodarme a ese tipo de lenguaje, es perfecto, porque entonces esa persona entiende. Y muchas veces las pacientes me dicen, ostras, Quique, gracias por haberme explicado, porque ahora entiendo. Claro. Es que creo que a veces los sanitarios no somos conscientes de lo que tú decías antes, ¿no? Del conocimiento que tenemos o no, pero sobre todo la distancia que hay entre la persona que está sentada en la otra parte de la mesa, que tiene una distancia de comunicación, de léxico, de conocimientos de base, que a lo mejor para mí hablar de cerebro es muy fácil porque me he hartado de estudiarlo, pero para otro ser humano, esta persona que tengo delante es que ni siquiera entiende lo que es el cerebro. Entonces, es súper importante bajarlo a ese nivel. Sí. Y cuando estableces comunicación ahí, se establece la alianza terapéutica, ¿no? Entonces es cuando puedo ayudarte, porque si no, no te entiendo. Correcto. Además, yo en este caso puedo hablar tranquilamente en primera persona, ya no tengo el amigo. Ya no es el amigo. Como esto no es de la próstata, ya puedo utilizar mi avatar auténtico. Pero que es verdad porque a mí me ha pasado luego con los problemas que yo he tenido. A lo mejor no es el símil más acertado porque al final yo lo que he buscado es un buen cirujano y a lo mejor ese cirujano justamente no comunica bien, pero me da igual porque sus referencias hablan de lo buen cirujano que es y en este caso pues, bueno, asumes que... Pero sí me ha pasado de tener claro a lo mejor que me iba a operar con esa persona y luego pedir cita con otros traumatólogos para que encontrar alguno que me sepa explicar bien lo que a mí me pasa, porque al final creo que todo el mundo tenemos la necesidad de entender lo que nos pasa. Por eso, una vez más, se agradece tanto cuando sanitarios tomáis las riendas del asunto y decís, mi trabajo, además de preocuparme al máximo por mis pacientes y darles una solución, hacer un buen tratamiento, es divulgar todo esto. Evidentemente, no es necesario que alguien tenga la carrera de fisioterapia para poder entender ciertas cosas y cómo funciona un cuerpo y qué es lo importante, qué es lo no importante y demás, pero que esto se tiene que saber sí o sí. Entonces, todos estos proyectos que tú tienes en marcha, ¿cómo esperas que evolucionen? ¿Cuál es tu
tu visión idealizada de Quique Montero en 5 o 10 años, que tú digas, yo quiero que todos mis proyectos funcionen, pero además quiero añadir o quiero hacer, o ¿cómo te ves tú a ti mismo? Así a bocajarro. Sí. Mira, yo creo que hay una cosa que me encantaría, que es, y sé que a veces suena como muy pretencioso, ¿no? En la parte esta de ser referente, pero creo que hay una parte en la que sí que me encantaría poder ser, más que referente, me encantaría ser voz de toda esta parte oculta. Esto que ha vivido en las cloacas de la parte sanitaria y que tiene tanto de afectación en el caso de las mujeres y de hombres, con lo cual hay uno de mis objetivos que consistiría en, vale, ver de qué manera podemos hacer que de esto se pueda hablar no solo en un podcast, que se pueda hablar en la radio, que se pueda hablar en la televisión, que se pueda hablar, que exista la facilidad, igual que la gente habla de las hemorroides. No sé, el otro día veía, creo que era a María Pombo, que se había operado de hemorroides y lo hablaba abiertamente en prensa rosa. Me encantaría que en prensa se hablase de manera abierta de, mira, es que yo tengo una vulvodinia o tengo un dolor pélvico crónico, tengo una prostatitis crónica. Me encantaría. Con lo cual creo que parte de mi ikigai, en esta parte de mi propósito, consiste precisamente en esto, en ser referente o ser voz para poderle dar visibilidad a esta parte. ¿Y que ha tenido que ser un hombre el que lo hace? Pues mira, pues al fin y al cabo la voz, da igual que la ponga un hombre o la ponga una mujer. Completamente. Pero al fin y al cabo es como me doy cuenta que esto existe, me doy cuenta de la cantidad de sufrimiento que hay con esto y sobre todo me doy cuenta de lo fácil que es solucionarlo. Porque una de las cosas que de esto y que me gustaría como dejarlo claro es que es fácil solucionarlo. Es fácil solucionarlo si se va por el camino que toca. Si vamos por el modelo biomédico, no, olvídate. Pero si se va por el modelo biopsicosocial, sí que somos capaces de darle solución a esto y de mejorar muchísimo la calidad de vida. Es que hay gente que no se merece la vida que está teniendo porque en un momento determinado alguien le dijo, esto no tiene solución. Y de eso hay mucho. Hay muchísimo. Y además en muchas esferas diferentes. Me viene a la cabeza un paciente que trataba, que era un paciente, un alto directivo de una empresa de las más importantes de la Comunidad Valenciana, que tenía este problema. Y cuando estuve trabajando con él, me decía, Quique, es que tú no te puedes imaginar la cantidad de hombres que conozco que tienen esto. Y la cantidad de hombres que conozco que tienen esto, ejecutivos de alto nivel, porque están sometidos a unos niveles de estrés enorme, donde van todo el día con el culo apretado y donde sienten porque él no tenía ningún problema a hablar de esto, cuando hablan de este tipo de cosas, cuando él les hablaba, diciendo, es que tío, a mí esto también me pasa, es que llevo yo años con esto. El problema que tiene es que él fue valiente, dio el paso, se lo contó a alguien y en este caso trabajamos y problema solucionado, pero ellos siguen así. Entonces, de verdad que me da mucha lástima, mucha pena que haya mucha gente que siga viviendo ahí. Ya lo creo. Muchísima. Ya lo creo. Pues, Quique, yo creo que, la verdad, te soy sincero, me tiraría contigo hablando 8 o 9 horas. O sea, a mí si me das agua ahí así fresquico, lo tenemos. Tendríamos que fundir ya todas las baterías que tenemos para las cámaras y hacer el podcast eterno. Sí. Ha sido un auténtico placer tenerte. Gracias. La verdad que me parece brutal lo que haces, me parece que es un faenón y que has tomado el testigo absolutamente, vamos, de manera espectacular, sin importarte nada, y has dicho allá voy yo, y eso se valora muchísimo. Además tienes unos conocimientos, lo sabes explicar hasta que para un niño de 10 años lo entiendas. O sea, tú lo has entendido, lo tenemos entendido. Tu amigo lo ha entendido, que era lo importante. Quique, un auténtico placer, tío. Placer, gracias a ti. Muchas gracias. A ti.